Es la paradoja más cruel y silenciosa del destino. Un imperio tecnológico valorado en $1.000 millones, una fortaleza de cristal y silicio, estaba a punto de derrumbarse. Y la ironía no era que el sistema más avanzado del mundo hubiera fallado, sino que la única persona capaz de evitar la catástrofe no llevaba un traje de Armani, ni tenía un doctorado del MIT. Llevaba una gorra roja descolorida por el sol, zapatillas gastadas y olía ligeramente a orégano y masa horneada. 30 de los mejores ingenieros del país habían fracasado estrepitosamente, pero un repartidor de pizza estaba a punto de reescribir la historia. Antes de que las luces rojas de la alarma te atrapen en esta historia, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy. Déjame tu ciudad o país en los comentarios, porque lo que vas a ver podría suceder en cualquier edificio de oficina cerca de ti. La planta 42 de la Torre TechCore parecía una escena sacada de una película de catástrofes. No había fuego ni terremotos, pero el pánico era igual de palpable, denso y asfixiante. Las luces de emergencia bañaban la inmaculada sala de servidores en un rojo intermitente, siniestro, pulsando como el latido de un corazón taquicárdico que lucha por no detenerse. El zumbido constante de los sistemas de refrigeración, que habitualmente era un susurro tranquilizador, ahora sonaba como el rugido de una bestia herida. Roberto, el CEO y fundador de TechCore, estaba de pie frente al panel de control principal, con los brazos cruzados tan fuertes sobre su pecho que los nudillos se le habían puesto blancos. Sentía que el nudo de su corbata de seda italiana se cerraba por voluntad propia, convirtiéndose en una soga lenta pero efectiva. Cada parpadeo de las luces rojas se reflejaba en las gotas de sudor frío que perlaban su frente. «Necesito una solución, y la necesito ahora», gritó, y su voz se quebró ligeramente, traicionando el terror que le devoraba las entrañas. Frente a él, 20 ingenieros de software, hombres y mujeres con currículums que harían temblar a cualquier reclutador de Silicon Valley, corrían de un lado a otro como hormigas cuyo hormiguero ha sido pisoteado. Gritaban códigos de error incomprensibles, tecleaban con furia en sus portátiles y se lanzaban miradas de acusación mutua. El aire olía a electricidad estática y a miedo puro. «Señor, el núcleo no responde», balbuceó el jefe de seguridad informática, un hombre que apenas una hora antes caminaba con la arrogancia de un dios y que ahora parecía un niño perdido en un supermercado. El fallo en cascada está borrando los protocolos de seguridad uno por uno, si no... El ingeniero miró el reloj digital en la pared. Los números rojos descontaban el tiempo con una indiferencia cruel. 58 minutos, terminó Roberto por él, con un tono sepulcral. En 58 minutos, los mercados de Asia abren. Si TechCore no está en línea para entonces, las acciones caerán a cero. Mis inversores se retirarán. La empresa, mi vida, mi legado, todo será polvo. Roberto se giró hacia el enorme ventanal que daba a la ciudad. Abajo, las luces de la metrópolis brillaban ajenas a su desgracia. Sintió una punzada aguda en el estómago, una mezcla de bilis y desesperación. Había construido todo aquello desde la nada, sacrificando matrimonios, amistades y su propia salud. Y ahora, por un error de código que nadie lograba identificar, todo se iba por el desagüe. Fue en ese momento de caos absoluto, donde el sonido de los teclados y los gritos técnicos llenaban el aire, cuando las puertas del ascensor privado se abrieron con un alegre y fuera de lugar ding. Nadie prestó atención, nadie miró hacia el pasillo. De las puertas metálicas no salió un consultor de emergencias, ni un equipo SWAT de informática. Salió Mateo. Tenía 25 años, pero sus ojos cansados le hacían parecer mayor. Llevaba el uniforme rojo y amarillo de Pizza Express, y en sus manos sostenía una torre de 5 cajas de cartón caliente. Mateo dio un paso vacilante hacia el interior de la sala de guerra. El contraste era casi cómico. Allí estaba él, un chico invisible para la sociedad, entrando en el santuario de la alta tecnología. Sus zapatillas chirriaron suavemente sobre el suelo de mármol pulido, pero el ruido quedó ahogado por el grito de uno de los ingenieros. «Error 504 en el sector 9, lo estamos perdiendo todo». Mateo se detuvo. No porque tuviera miedo, sino porque algo en las pantallas gigantes capturó su atención. Debería haber dejado las pizzas en la recepción y haberse marchado. Debería haber cobrado su propina miserable y vuelto a su moto bajo la lluvia. Pero sus ojos, inteligentes y observadores, se clavaron en las líneas de código que corrían a toda velocidad por la pantalla. Para los demás, eran ríos de datos corruptos. Para Mateo, era una partitura musical desafinada.
¿Quién pidió esto?, preguntó Mateo, alzando un poco la voz para hacerse oír sobre el estruendo. Roberto se giró bruscamente, como si le hubieran dado una bofetada. Sus ojos inyectados en sangre se posaron en el repartidor. La visión de aquel chico con la gorra torcida y las cajas de pizza en medio del apocalipsis de su empresa fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. ¿Es una broma?, rugió Roberto, caminando hacia él con pasos pesados, descargando toda su frustración en el objetivo más fácil. Mi empresa se está yendo al infierno y alguien tuvo la brillante idea de pedir pepperoni. La puerta estaba abierta y en recepción no había nadie, empezó a explicar Mateo, abrazando las cajas contra su pecho como un escudo. Su voz era tranquila, con una dignidad silenciosa que contrastaba con la histeria de la sala. ¡Lárgate!, interrumpió Roberto, señalando el ascensor. ¡Fuera de mi vista! No tengo tiempo para lidiar con incompetentes. Ya tengo suficiente con los que pago millones. Mateo asintió y dio media vuelta. Su trabajo era entregar comida, no soportar los gritos de millonarios estresados. Pero antes de que las puertas del ascensor se cerraran, sus ojos volvieron a escanear la pantalla grande. No pudo evitarlo. Era como ver a alguien intentar abrir una puerta empujando cuando el cartel decía claramente tirar. Se detuvo. El impulso fue más fuerte que su prudencia. «Es el bucle en la línea 4020», dijo Mateo. Su voz no fue alta, pero tuvo una claridad extraña que cortó el aire. El silencio se extendió por la sala durante un segundo antes de que el caos volviera. Pero Roberto lo había escuchado. «¿Qué has dicho?», preguntó el CEO, con los ojos entrecerrados, incrédulo de que el chico de los recados se atreviera a hablar. Mateo se giró lentamente. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, esa barrera de clase que separa a los que mandan de los que sirven. Sintió el peso de las miradas de los 20 ingenieros sobre él, miradas de desprecio, de burla, de superioridad intelectual. «El código», dijo Mateo, señalando la pantalla con la barbilla mientras sostenía las pizzas. «Sus ingenieros están buscando un ataque externo en el firewall, pero no es un ataque, es un bucle sintáctico en la línea 4020 del kernel. El sistema se está atacando a sí mismo porque le dieron una orden contradictoria en la última actualización». Hubo una risa nerviosa y cruel desde el fondo de la sala. El jefe de ingenieros, un hombre con gafas de montura gruesa y ego frágil, soltó una carcajada seca. «¿Lo habéis oído? El chico de la pizza cree que sabe de arquitectura de servidores. Vuelve a tu moto, chaval. Aquí los mayores estamos trabajando». Roberto miró a sus expertos, luego miró el reloj. 40 minutos. La desesperación le nublaba el juicio, pero también agudizaba sus instintos. Miró a Mateo. Vio sus zapatillas gastadas, sus manos ásperas de trabajar a la intemperie, pero también vio sus ojos. Había una certeza en ellos que no veía en ninguno de sus empleados con sueldos de 6 cifras. Roberto sintió que la bilis subía de nuevo. La humillación de la situación era insoportable. ¿Iba a permitir que un nadie le diera lecciones en su propia torre? La arrogancia luchó contra la sobrevivencia en su pecho. «Dice que es un bucle sintáctico», repitió Roberto, mirando fijamente a Mateo, desafiándolo, intentando aplastarlo con su presencia. «Es imposible, señor», intervino el jefe de ingeniero, ofendido. «Hemos revisado el código 3 veces». «Y sin embargo, seguimos cayendo», espetó Roberto sin dejar de mirar al repartidor. «Así que dime, chico de la pizza, si sabes tanto, ¿por qué estás repartiendo queso fundido en lugar de estar sentado en una de estas sillas ergonómicas?» Mateo apretó la mandíbula. Podría haberle contado sobre la beca que perdió cuando su madre enfermó. Podría haberle hablado de las noches estudiando con manuales viejos mientras cuidaba de sus hermanos. Pero no era el momento para historias tristes. Era el momento de la verdad. «A veces», respondió Mateo, manteniendo la mirada al hombre más poderoso de la ciudad, «uno hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. No todos nacemos con un paracaídas de oro». La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Roberto miró de nuevo el cronómetro. 35 minutos. La muerte de su empresa era inminente. La lógica le decía que echara al intruso, pero el miedo, le susurró una locura. Roberto dio un paso atrás y señaló la consola principal, el trono desde donde se controlaba todo el imperio TechCore. «Muy bien», dijo Roberto, con una voz que destilaba veneno y desafío. «Tienes mucha boca. Veamos si tienes cerebro». Los ingenieros jadearon.
¿Iba a dejar que un extraño tocara el sistema central? Señor, esto es una violación de protocolo, empezó alguien. El protocolo está muerto, gritó Roberto, perdiendo la compostura por completo. Si en 30 minutos no estamos online, todos estaremos en la cola del paro junto a él. Roberto se volvió hacia Mateo, sus ojos brillando con una mezcla peligrosa de esperanza y furia. Si eres tan listo, arréglalo, bramó, señalando el teclado. Pero te advierto una cosa, chico. Si tocas eso y empeoras la situación, me aseguraré de que no vuelvas a conseguir trabajo ni para limpiar retretes en esta ciudad. Mateo miró las cajas de pizza en sus manos, luego miró la consola. Era la máquina más potente que jamás había tenido delante. Sus dedos, acostumbrados al manillar frío de la moto, sintieron un hormigueo eléctrico. Lentamente, con una calma que heló la sangre de los presentes, Mateo dejó las cajas de pizza sobre la mesa de conferencias de cristal de $10,000. Se limpió las manos en su pantalón desgastado. Caminó hacia la consola. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de los ventiladores y el tic-tac invisible del reloj de la perdición. Mateo se sentó. Sus manos flotaron sobre el teclado un instante. Respiró hondo. Cerró los ojos un segundo y, cuando los abrió, el mundo desapareció. Solo existían él y el código. Pero Roberto no sabía que ese simple acto de sentarse iba a desencadenar una serie de eventos que no solo salvarían su empresa, sino que destrozarían su ego y revelarían secretos que llevaban años enterrados bajo los cimientos de TechCore. Lo que Roberto no sabía era que Mateo no estaba allí por casualidad. El sonido no era humano. Era un zumbido eléctrico, constante y agresivo, similar al de un enjambre de avispas furiosas atrapadas en una caja de metal. Ese era el sonido de millones de dólares evaporándose por el sistema de ventilación. Roberto cruzó las puertas de seguridad biométricas de la sala de servidores principal de Navarro Corp. El aire acondicionado, programado a unos gélidos 18 grados para proteger el hardware, le golpeó el rostro, pero no logró enfriar el calor de la humillación que le subía por el cuello hasta las orejas. Lo que vio al entrar parecía una escena sacada de una pesadilla futurista. La inmensa sala, usualmente un templo de luces azules parpadeantes que significaban orden y progreso, estaba bañada en una luz roja de emergencia. Alarmas silenciosas destellaban en cada rack, proyectando sombras largas y violentas sobre el suelo pulido. Pero lo peor no eran las luces, lo peor era el olor. Olía a miedo. Una mezcla rancia de café quemado, desodorante vencido y ese aroma metálico que produce la electricidad estática cuando algo está a punto de explotar. 20 ingenieros, 20 de las mentes más brillantes del país, con doctorados de las mejores universidades y salarios que podrían alimentar a un pueblo pequeño durante un año, corrían de un lado a otro como hormigas bajo la lluvia. Tecleaban comandos frenéticos en sus portátiles, se gritaban códigos incomprensibles y se pasaban las manos por el cabello en gestos de pura impotencia. En el centro de ese caos estaba Gustavo. Gustavo, el jefe de ingeniería, el hombre que siempre miraba a los demás por encima del hombro, el que se jactaba de que su código era poesía pura. Allí estaba, con su traje de diseñador arrugado y una mancha de sudor expandiéndose bajo las axilas de su camisa de seda. Roberto se detuvo frente a él. El silencio que se hizo a su alrededor fue inmediato, cortando incluso el pánico de los demás ingenieros. Solo quedó el zumbido de los ventiladores, burlándose de todos ellos. «Dime que tienes buenas noticias, Gustavo», dijo Roberto. Su voz salió baja, controlada, pero con un filo peligroso. Gustavo se ajustó las gafas, evitando la mirada de su jefe. «Señor Navarro, es una situación compleja. Estamos experimentando una desincronización en los clústeres de la base de datos principal. Parece ser un conflicto de latencia cuántica en el núcleo del sistema operativo que...» Roberto levantó una mano, cortando el aire y la verborrea técnica. «No me hables en ese idioma que usas para justificar tus bonos anuales, Gustavo. Háblame en español. ¿Por qué mi empresa, que costó 20 años de sangre construir, está a punto de colapsar?» Gustavo tragó saliva. El sonido fue audible. «El sistema nos ha bloqueado, señor. No tenemos acceso root. Es como si la propia máquina hubiera decidido cerrar las puertas. Hemos intentado el protocolo estándar, el reinicio forzado, incluso intentamos restaurar la copia de seguridad de ayer, pero nada funciona. Estamos fuera».
Roberto sintió un nudo en el pecho, una presión física, real, como si alguien hubiera metido la mano dentro de su caja torácica y estuviera estrujando su corazón. Miró a su alrededor, vio rostros pálidos, iluminados por las pantallas rojas, vio títulos universitarios colgados en las paredes invisibles de sus egos, vio incompetencia disfrazada de especialización. Metió la mano en el bolsillo derecho de su pantalón. Sus dedos rozaron el metal frío y desgastado de una moneda antigua. Era un peso viejo, una moneda que no tenía valor en el mercado actual, pero que para él valía más que todo ese edificio. Se la había dado su abuelo el día que Roberto vendió su primer software hace 2 décadas. Nunca olvides que el valor no está en el metal, sino en la mano que lo sostiene, le había dicho el viejo. Roberto apretó la moneda con fuerza, tanta que los bordes se clavaron en su palma. Durante años, esa moneda había sido su amuleto, su recordatorio de que con trabajo duro se podía conquistar el mundo. Pero ahora, en medio de esa sala roja y ruidosa, la moneda parecía pesar toneladas. Se sentía como un lastre, se sentía como una mentira. ¿De qué servía todo el esfuerzo? ¿De qué servían las noches sin dormir, los sacrificios familiares, la soledad en la cima, si todo podía desmoronarse por un error técnico que 20 genios no podían resolver? Tenemos a los inversores de Tokio en una videollamada en 1 hora, murmuró Roberto, más para sí mismo que para Gustavo. Si el servidor no está en línea para entonces, las acciones se desplomarán. Navarro Corp será historia mañana al mediodía. Estamos haciendo lo imposible, señor, insistió Gustavo, recuperando un poco de su arrogancia defensiva. Pero esto es un fallo catastrófico de nivel 0. Ni siquiera IBM o Google podrían resolver esto en 1 hora. Necesitamos reescribir el kernel desde cero. Eso tomará semanas. Roberto lo miró a los ojos. Vio el vacío allí. Vio a un hombre que se había enamorado tanto de su propio estatus, que había olvidado cómo resolver problemas reales. No tengo semanas, Gustavo. Tengo 58 minutos. El aire en la sala se volvió aún más denso, casi irrespirable. La desesperanza era contagiosa. Uno de los ingenieros jóvenes, al fondo, cerró su laptop con un golpe seco y se cubrió la cara con las manos, sollozando en silencio. Era la imagen de la derrota absoluta. Roberto sintió una oleada de mareo. La ansiedad, ese viejo enemigo que creía haber derrotado con el éxito, volvía ahora con venganza. Recordó la mirada de su padre cuando quebró su pequeño taller mecánico. Esa mirada de vergüenza, de hombre roto. ¿Estaba él, el gran Roberto Navarro, destinado a repetir la historia? La moneda en su mano ardía. Quiso sacarla y arrojarla contra los servidores, gritar, despedirlos a todos. Pero se mantuvo inmóvil, una estatua de sal en medio de la destrucción de su imperio. Fue entonces cuando el intercomunicador de la pared sonó, rompiendo la tensión con un timbre agudo y molesto. Gustavo, irritado por la interrupción en medio de su tragedia profesional, presionó el botón con fuerza. ¿Qué? Ladró al micrófono. Estamos en medio de una crisis global. No se permiten interrupciones. La voz que respondió desde la recepción del edificio sonó pequeña, distorsionada por la estática, pero dolorosamente mundana en contraste con el drama de la sala. Señor Gustavo, disculpe, es que seguridad no lo deja subir, pero insiste. Dice que el pedido de 50 pizzas familiares está aquí, y dice que si no bajan en 5 minutos, se va, porque tiene otras entregas. Roberto parpadeó. Pizzas. En medio del apocalipsis corporativo, ¿alguien había tenido el estómago para pedir comida? La ironía era tan grande que casi le dio ganas de reír. Gustavo se puso rojo de ira. Dile que se largue, que tire las pizzas a la basura. No tenemos tiempo para comer. Roberto, sin saber por qué, quizás impulsado por un instinto que no podía nombrar, o tal vez simplemente porque necesitaba un segundo de realidad tangible entre tanto código muerto, levantó la mano. «Espera», dijo Roberto. Su voz resonó con una autoridad extraña. «Pero, señor Navarro», protestó Gustavo, «es un repartidor, no tiene autorización de seguridad nivel 5, no puede entrar a esta planta». Roberto soltó la moneda dentro de su bolsillo y miró a Gustavo con una frialdad absoluta. «Gustavo, tus ingenieros de seguridad nivel 5 no pueden encender una bombilla ahora mismo. Que suba el chico. Al menos, si vamos a hundirnos, no lo haremos con el estómago vacío». Nadie en esa sala sabía que esa decisión, nacida del hambre y la resignación, estaba a punto de cambiar el destino de la empresa para siempre.
Nadie sabía que la salvación no venía vestida con traje de seda, ni tenía un doctorado del MIT. La salvación estaba subiendo por el ascensor de servicio, olía a orégano barato y traía consigo un secreto que dejaría a todos esos expertos en silencio. La puerta de seguridad se abrió con un silbido hidráulico. Roberto giró la cabeza, esperando ver a un simple mensajero. Pero lo que vio en los ojos del muchacho que entró, cargando una torre de cajas de cartón, le provocó un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. ¿Era posible que la respuesta a la ecuación más compleja de su vida estuviera oculta en el lugar más humilde? Antes de que alguien pudiera decir una palabra, el repartidor no miró a las personas, miró a las pantallas rojas. Y por una fracción de segundo, Roberto juró ver una sonrisa casi imperceptible en su rostro. Una sonrisa de alguien que entiende el chiste que nadie más ha captado. Mateo conocía ese olor. No el del pepperoni barato y el queso sintético que emanaba de las 3 cajas térmicas que sostenía en equilibrio precario sobre su brazo izquierdo. No, conocía el otro olor, el que impregnaba el aire acondicionado de la torre de cristal de Navarro Corp. Era el olor metálico y ozónico del pánico. A sus 25 años, Mateo había aprendido a ser un fantasma. Llevaba puesto el uniforme rojo y amarillo de Pizza Express, una tela sintética que picaba con el sudor y que parecía gritarle al mundo que su portador no importaba, que era parte del mobiliario urbano, un engranaje prescindible en la maquinaria de la ciudad. Su casco de moto, desgastado por 1000 lluvias y 100 caídas, colgaba de su codo, y sus botas, con la suela desprigada en la punta, chirriaban levemente sobre el mármol pulido del pasillo ejecutivo. Nadie lo miró a los ojos. La recepcionista ni siquiera levantó la vista del teléfono cuando le indicó con un gesto despreciable la puerta de la sala de servidores. Para ella, y para los hombres de traje que corrían de un lado a otro con los rostros desencajados, Mateo no era una persona, era una función, un estómago que alimentar para seguir trabajando. Invisible. Esa era la palabra que resonaba en su pecho cada vez que entraba en lugares como este. Al empujar la puerta pesada de la sala de control, el frío golpeó su rostro, secando instantáneamente el sudor de su frente. Pero el frío físico no era nada comparado con la helada atmósfera de desesperación que reinaba en la habitación. 20 ingenieros, los supuestos genios de la industria, estaban aglomerados frente a una pared de monitores gigantes. Pantallas que vomitaban líneas de código en cascada, teñidas de un rojo alarmante que parpadeaba rítmicamente, como los latidos de un corazón a punto de infartar. «¡Dejen las cajas ahí y lárguense!», gritó alguien. Mateo reconoció la voz. Era Roberto, el CEO. Lo había visto en las revistas de tecnología que solía leer a escondidas en los descansos de la pizzería. Roberto estaba de espaldas, con las manos aferradas a su propia cabeza, como si intentara evitar que su cerebro estallara. Su traje italiano, que costaba más de lo que Mateo ganaría en 5 años, estaba arrugado. La arrogancia que solía proyectar en las entrevistas había sido reemplazada por el terror puro de un hombre que ve su imperio desmoronarse en tiempo real. Mateo no se marchó inmediatamente. Dejó las cajas sobre una mesa lateral llena de latas de bebida energética vacías y papeles arrugados. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Sus ojos, profundos y oscuros, enmarcados por ojeras violáceas que delataban noches de insomnio cuidando a su madre y días interminables sobre la moto, se desviaron hacia la pantalla principal. Por una fracción de segundo, el repartidor de pizza desapareció y emergió el ingeniero que debió haber sido. Su mente viajó 3 años atrás. Recordó el peso de la carta de aceptación del Instituto Tecnológico, la beca completa que había ganado con el promedio más alto de la historia del examen de admisión. Recordó la sonrisa de su madre, una sonrisa que iluminaba la pequeña cocina de su apartamento húmedo, y cómo ella le había dicho que él cambiaría el mundo. Pero el mundo tenía otros planes. El mundo tenía facturas médicas impagables, tratamientos de diálisis que el seguro social no cubría y un sistema que devoraba a los pobres antes de que pudieran siquiera soñar. Mateo recordaba el día exacto en que guardó sus libros de cálculo avanzado en una caja de cartón bajo su cama. El día en que cambió el futuro por la supervivencia inmediata. El día en que la música del código se silenció para dejar paso al ruido del tráfico y los pedidos a domicilio. Sin embargo, ahí parado, con el olor a orégano en la nariz y el zumbido de los servidores en los oídos, la música volvió.
Para los 20 expertos en la sala, lo que había en la pantalla era un caos. Veían errores de sintaxis, fallos de compilación, bucles infinitos que no lograban rastrear. Veían un idioma que se negaba a obedecer. Mateo no veía letras, veía patrones. Sus ojos escanearon las líneas de código C++ que corrían a velocidad vertiginosa. No necesitaba leer cada palabra, sentía la estructura. Era como mirar una partitura orquestal donde un solo violín estaba desafinado, arruinando toda la sinfonía. El código tenía un ritmo, una cadencia natural, una respiración, y lo que se mostraba en la pantalla gigante estaba respirando con dificultad, asfixiado por una redundancia que nadie más parecía notar. «¡Es el firewall!», gritó uno de los ingenieros senior, un hombre calvo con gafas gruesas. «¡Tenemos que reiniciar el núcleo de seguridad!». «Si reinicias el núcleo, perdemos la base de datos, imbécil», rugió Roberto girándose con los ojos inyectados en sangre. «Estamos perdiendo $3 millones por minuto. ¿Alguien puede decirme por qué el sistema se come a sí mismo?». Mateo se quedó inmóvil junto a la puerta. Su mano derecha se crispó, sus dedos moviéndose levemente en el aire como si estuvieran tecleando sobre un teclado invisible. Lo estaba viendo. Estaba justo ahí, brillando en medio de la oscuridad digital, tan claro como la luna llena. No era un ataque externo, no era un virus, era algo mucho más simple y devastador. Era un error de lógica en la línea 4052 del subproceso de autenticación. Una variable que se llamaba a sí misma en un ciclo recursivo sin condición de salida. «Están mirando el efecto, no la causa», pensó Mateo. Sintió una opresión en el pecho, ese nudo familiar que mezcla la impotencia con el deseo de gritar. Sabía la solución, podría arreglarlo en menos de 30 segundos, solo necesitaba acceso a la terminal, solo necesitaba escribir 4 líneas de código para romper el bucle y liberar la memoria. Dio un paso al frente, casi inconscientemente. «Señor». Su voz salió ronca, desacostumbrada a ser usada a otra cosa que no fuera confirmar una dirección o pedir una firma. Nadie lo escuchó. El ruido de las acusaciones cruzadas llenaba la sala. «¡Es culpa de infraestructura!», gritaba uno. «¡Es el código heredado!», respondía otro. Mateo apretó los labios, volvió a ser el chico de la pizza. Miró sus botas desgastadas, luego miró a Roberto. El gran CEO estaba temblando. Mateo podía ver el sudor bajando por la sien del hombre poderoso, podía oler el miedo rancio que emanaba de su traje de diseñador. En ese momento, la jerarquía social se invirtió en la mente de Mateo. Roberto no era un dios de la tecnología, era un niño perdido en un bosque oscuro, llorando porque no encontraba el camino a casa. Y Mateo tenía la linterna. Pero, ¿quién escucharía a un repartidor? ¿Quién le daría las llaves del reino a alguien que olía a comida rápida y pobreza? Dio otro paso. Esta vez, su sombra se proyectó sobre la mesa de conferencias, interrumpiendo brevemente la línea de visión de Roberto. ¿Todavía estás aquí? Roberto descargó su furia contra el objetivo más fácil. ¡Lárgate! ¿No ves que estamos en crisis? ¡Fuera! El grito resonó en la sala, silenciando momentáneamente a los ingenieros. Todos los ojos se volvieron hacia Mateo, ojos llenos de desprecio, de superioridad, de alivio, por tener a alguien a quien mirar por encima del hombro para sentirse un poco menos inútiles. Mateo sintió cómo la sangre subía a sus mejillas. La dignidad es lo último que le queda a un hombre cuando ha perdido todo lo demás, y Roberto acababa de escupir sobre la suya. Apretó los puños, sintiendo la textura rugosa de sus guantes de motorista. Podría darse la vuelta. Podría salir por esa puerta, subir a su moto y dejar que Navarro Corp ardiera hasta los cimientos. Mañana leería en las noticias sobre la quiebra, sobre los despidos, y sentiría esa satisfacción oscura y fría de la venganza silenciosa. Pero entonces miró de nuevo la pantalla. La música del código seguía sonando, dolorosa y disonante. Era una obra de arte rota, y su alma de ingeniero, esa parte de él que ni la pobreza ni la enfermedad de su madre habían logrado matar, no podía soportar dejarla así. No era por Roberto, no era por el dinero, era por el código. «No es el firewall», dijo Mateo. Su voz no fue un grito, pero tuvo la claridad de una campana en medio de la tormenta. Fue un tono tranquilo, firme, el tono de alguien que no está adivinando, sino informando. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y sofocante. Roberto parpadeó, confundido, como si una de las cajas de pizza hubiera hablado.
¿Qué dijiste?, preguntó el CEO con un tono peligrosamente bajo, sus ojos clavados en el uniforme sucio del muchacho. Mateo levantó la vista. Sus ojos cansados se encontraron con los ojos frenéticos de Roberto. En ese intercambio de miradas, dos mundos colisionaron. El mundo de los títulos colgados en la pared y el mundo del talento forjado en la necesidad. Dije que no es el firewall, repitió Mateo, y esta vez señaló la pantalla gigante con un dedo manchado de grasa de motor. Es la línea 4052. Tienen un desbordamiento de pila en la autenticación biométrica. El sistema no se está defendiendo de un ataque, se está ahogando con su propia saliva. Un ingeniero soltó una risa nerviosa, incrédula. Roberto abrió la boca para echarlo de nuevo, para llamar a seguridad, para aplastar esa insolencia. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Mateo hizo una pregunta que flotó en el aire como una sentencia. Si no lo arreglan en los próximos 3 minutos, el servidor principal se va a fundir físicamente por el sobrecalentamiento. ¿Tienen extintores a mano? Nadie en la sala sabía aún que ese repartidor acababa de poner el cronómetro para el resto de sus vidas. Antes de continuar con esta historia que desnuda la soledad del poder, dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo aún estando rodeado de gente? Tu respuesta podría ser más importante de lo que crees para entender lo que Roberto estaba a punto de vivir. El teléfono sobre el escritorio de caoba no sonaba, vibraba contra la madera lacada como un animal pequeño y furioso que exigía ser atendido. Roberto miró la pantalla iluminada. Era el presidente del consejo de administración. No era una llamada de cortesía. A esas horas, y con los servidores centrales de Navarro Corp en estado crítico, esa llamada solo podía significar una cosa: el sonido de la guillotina cayendo. Roberto sintió que el nudo de su corbata de seda italiana, un accesorio que costaba más de lo que una familia a promedio ganaba en 3 meses, se cerraba alrededor de su garganta. Deslizó el dedo por la pantalla y se llevó el aparato al oído. El cristal frío del ventanal de su oficina en el piso 45 le devolvió su propio reflejo. Un hombre de 50 años, impecable por fuera, pero que por dentro se estaba desmoronando como un castillo de naipes bajo un huracán. «Tienes 2 horas, Roberto», dijo la voz al otro lado, sin saludos y preámbulos. El tono era gélido, metálico, desprovisto de cualquier rastro de la amistad que supuestamente compartían desde la universidad. Las acciones han caído un 12% en la última hora. Si esos servidores no están operativos antes de la apertura del mercado en Asia, convocaremos una reunión de emergencia para votar tu destitución. No es personal, son negocios. La línea se cortó, dejando un silencio zumbante en el oído de Roberto. No es personal, la frase más cruel del vocabulario corporativo. Roberto bajó el teléfono lentamente, sintiendo cómo el aire acondicionado de la oficina, programado para mantener una temperatura perfecta de 22 grados, le calaba los huesos. De repente sentía frío, un frío que no venía del ambiente, sino del abismo que se abría bajo sus pies. En ese instante, la puerta de su despacho se abrió sin llamar. Era Gustavo, su director de operaciones y supuesto brazo derecho. Gustavo vestía un traje que intentaba imitar el estilo de Roberto, pero que siempre parecía quedarle un poco grande, como si la ambición fuera una talla que no lograba llenar. Entró con pasos rápidos, fingiendo una urgencia que no se traducía en soluciones, sino en ruido. «Roberto, la situación es insostenible», dijo Gustavo, pasándose una mano por el cabello engominado. «El equipo de ingeniería está bloqueado. Dicen que el código es un laberinto. Necesito que autorices una partida presupuestaria extra ahora mismo». Roberto lo miró, parpadeando lentamente, como si estuviera viendo a un extraño. «¿Presupuesto? ¿Para qué?» «Para contratar consultores externos», respondió Gustavo con esa seguridad irritante de quien gasta dinero ajeno. «Conozco una firma en Zúrich, son caros, pero dicen que son los mejores. Si les transferimos $500,000 ahora, podrían conectarse en remoto y...» Roberto soltó una risa seca, un sonido que carecía de cualquier humor y que hizo que Gustavo se detuviera en seco. «Tenemos a 20 de los ingenieros mejor pagados del país en la sala de servidores, Gustavo», dijo Roberto, su voz apenas un susurro que retumbó en las paredes insonorizadas. «Llevan 6 horas tecleando y bebiendo café, y lo único que han logrado es que el sistema colapse más rápido. ¿Y tu solución es tirar más dinero al problema? ¿Crees que el dinero escribe código?» Gustavo se tensó, ofendido. «Roberto, solo trato de salvar tu empresa».
No, Gustavo, lo corrigió Roberto, poniéndose de pie y caminando hacia el ventanal. Tratas de salvar tu bono anual, tratas de salvar tu reputación. Si esto se hunde, tú saltarás al siguiente barco con tu paracaídas dorado, y yo seré el capitán que se hundió con la nave. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades no dichas. Roberto miró hacia abajo, a la ciudad que se extendía como un tapiz de luces indiferentes. Desde esa altura, los problemas parecían pequeños, pero la presión era aplastante. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa que le golpeó el pecho, de que estaba completamente rodeado de vicepresidentes, de asistentes, de abogados y de expertos, y sin embargo, estaba absolutamente solo. Nadie en ese edificio quería salvar a Roberto, querían su firma, querían su aprobación, querían su dinero. Eran parásitos adheridos al cuerpo de un gigante enfermo, esperando a ver si se recuperaba o si era hora de empezar a devorar el cadáver. «Sal», dijo Roberto sin volverse. «Pero Roberto, los inversores», intentó protestar Gustavo. «He dicho que salgas», rugió Roberto, girándose con una furia repentina que hizo retroceder a su director de operaciones. «¡Fuera!». Cuando la puerta se cerró, Roberto se dejó caer en su silla de cuero ergonómica. El lujo que lo rodeaba le pareció de repente obsceno. Tenía obras de arte en las paredes que valían millones. Tenía una cuenta bancaria con más ceros de los que podía contar. Tenía el poder de despedir a 1000 personas con un chasquido de dedos. Y sin embargo, en ese momento, se sentía más pobre que el hombre que limpiaba las ventanas colgado de un arnés. Porque el dinero podía comprar lealtad fingida, pero no podía comprar una solución. El dinero podía comprar silencio, pero no podía comprar talento real. La ironía era tan amarga que le dejaba un sabor metálico en la boca. Él, el gran visionario tecnológico, el hombre que había conectado a millones de personas, no podía comunicarse con su propia máquina. Había construido un imperio sobre cimientos de silicio y ahora descubría que, cuando la tormenta golpea, estaba hecho de arena. Se levantó, sintiéndose asfixiado por su propia oficina, y decidió bajar a la sala de servidores. Necesitaba ver el desastre, con sus propios ojos. Necesitaba sentir el calor de las máquinas, aunque fuera solo para recordar que seguía vivo. Caminó por los pasillos desiertos del área ejecutiva, sus zapatos de suela de cuero resonando en el mármol con un eco solitario. Al llegar al ascensor privado, pulsó el botón del sótano. Mientras descendía, Roberto se aflojó la corbata. Sentía una presión en el pecho, una ansiedad física que le dificultaba respirar. ¿Era esto el final? 30 años de trabajo borrados por un error de sintaxis que nadie podía encontrar. Las puertas del ascensor se abrieron y el aire frío y seco de la sala de servidores lo golpeó. El zumbido de los ventiladores era ensordecedor, un rugido constante de máquinas que luchaban por no morir. Las luces rojas de advertencia parpadeaban en las filas de racks negros, un latido de emergencia que teñía la sala de un tono infernal. Ahí estaban sus 20 ingenieros de élite, hombres y mujeres con títulos de las mejores universidades, con gafas de diseño y relojes inteligentes. El aire olía a sudor frío, a café rancio y a pánico. Nadie notó la presencia de Roberto al principio. Se quedó en un rincón oscuro, junto a una columna, observándolos como un fantasma en su propio reino. Los veía teclear frenéticamente, probar comandos, fallar y volver a discutir. Veía la impotencia en sus rostros. Eran brillantes en la teoría, excelentes en seguir manuales, perfectos para cuando todo iba bien. Roberto cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el metal frío de la columna. La desesperación era un peso físico sobre sus hombros. Faltaban 90 minutos para la apertura del mercado en Tokio. 90 minutos para perderlo todo. Su legado, su nombre, su vida. Se preguntó qué se sentiría al ser una persona normal. Alguien que pudiera irse a casa a las 6 de la tarde, cenar con su familia y no tener el peso del mundo sobre la espalda. Alguien que no tuviera que preocuparse por el precio de las acciones. La envidia que sintió por esa vida hipotética fue tan aguda que le sorprendió. En medio de ese caos de luces rojas y gritos técnicos, el estómago de Roberto rugió. No había comido nada en todo el día. Era ridículo, pensó. Su empresa se estaba yendo al infierno y su cuerpo solo pedía comida.
Pero tal vez era la única señal de humanidad que le quedaba. Alguien había pedido comida. Vio unas cajas de pizza apiladas descuidadamente sobre una mesa llena de cables cerca de la entrada de servicio. El olor a queso barato y masa caliente se mezclaba con el olor metálico de los servidores. Era un olor vulgar, fuera de lugar en ese templo de la alta tecnología, pero extrañamente reconfortante. Roberto no sabía que ese olor a pizza no era solo el rastro de la cena de sus ingenieros incompetentes. No sabía que, cruzando las puertas de seguridad, venía alguien que no traía solo comida. Alguien que no tenía un título colgado en la pared, ni un traje italiano, ni acciones en la bolsa. Alguien que traía en sus manos manchadas de harina la llave que ningún millonario podía comprar. Pero mientras Roberto miraba las luces rojas parpadear, contando los segundos hacia su destrucción, solo podía pensar en una cosa. Qué triste era ser el hombre más rico del cementerio. Lo que Roberto estaba a punto de presenciar cambiaría su concepto de valor para siempre. Porque la ayuda a veces no llega en limusina, sino en una moto vieja y con una gorra desgastada. Y a veces, el salvador es la persona a la que ni siquiera te dignas a mirar a los ojos. ¿Estás listo para ver cómo la arrogancia se rompe en 1000 pedazos? Escribe la palabra humildad en los comentarios si crees que el talento no tiene código postal, porque lo que está a punto de suceder en esa sala de servidores desafiará toda lógica. El olor a orégano barato y masa caliente irrumpió en la sala de servidores como un intruso vulgar, violando la asepsia clínica del aire acondicionado que mantenía la temperatura a unos gélidos 18 grados. Para Roberto, ese aroma no era sinónimo de alimento, sino de derrota. Llevaban 36 horas encerrados en aquel búnker de cristal y metal, 36 horas viendo cómo su imperio, Navarro Corp, se desangraba línea de código tras línea de código. Roberto se masajeó las sienes, sintiendo cómo una banda de acero le oprimía el cráneo. Desde su posición, apoyado en la mesa de conferencias de caoba, que parecía fuera de lugar entre tantos racks de servidores, observaba a sus 20 ingenieros de élite. Eran los mejores, o eso decían sus currículums inflados y sus salarios exorbitantes. Sin embargo, allí estaban, corriendo como pollos sin cabeza, tecleando comandos inútiles mientras las pantallas gigantes parpadeaban con ese maldito color rojo. Error crítico. Fallo de sistema. La puerta se abrió con un siseo neumático, y entró él, Mateo. No caminaba con la urgencia de los ejecutivos ni con el pánico de los técnicos. Sus pasos eran silenciosos, amortiguados por unas zapatillas deportivas que habían visto tiempos mejores, con la suela desgastada y el color grisáceo del polvo de la ciudad. Llevaba el uniforme de la pizzería, una camiseta polo de un naranja estridente que chocaba violentamente con la estética minimalista y gris de la oficina. En sus manos, 3 cajas de pizza apiladas representaban la única gasolina que mantendría despierto al equipo de Roberto una noche más. Roberto lo miró con desdén. En ese momento, aquel muchacho no era una persona, era un recordatorio de las necesidades biológicas básicas, una interrupción mundana en medio de una crisis de millones de dólares. Déjalas ahí y lárgate, pensó Roberto, aunque no tuvo fuerzas para verbalizarlo. Su garganta estaba seca, rasposa por el café y los gritos contenidos. Mateo avanzó hasta una mesa auxiliar, depositó las cajas con un cuidado casi reverencial y se dispuso a sacar el datáfono para cobrar. Pero entonces algo sucedió. El movimiento de su mano se detuvo en el aire. Sus ojos, oscuros y profundos, cargados de un cansancio que iba más allá del sueño físico, se desviaron hacia el monitor principal. Era una pantalla de 80 pulgadas que dominaba la pared norte, mostrando el flujo de datos del núcleo del servidor. Para cualquier mortal, aquello era una cascada incomprensible de números y letras cayendo a velocidad vertiginosa. Para los ingenieros presentes, era el acta de defunción de sus carreras. Pero Mateo no apartó la vista. Se quedó inmóvil, con el datáfono colgando de su mano como un péndulo olvidado. Sus pupilas se movían de izquierda a derecha, no con curiosidad, sino con lectura. Un ligero fruncido apareció en su frente, justo encima de una pequeña cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. Gustavo, el jefe de ingenieros, un hombre que llevaba un traje italiano arrugado y sudaba profusamente a pesar del frío, notó la intromisión. Gustavo estaba al límite.
Llevaba horas intentando justificar ante Roberto por qué el sistema de seguridad más caro del mercado se estaba colapsando. Y tener a un repartidor de pizza mirando su fracaso fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. ¿Se te ha perdido algo ahí, chico?, espetó Gustavo, su voz cargada de un veneno destilado por la inseguridad. Mateo pareció despertar de un trance. Parpadeó lentamente, pero no bajó la cabeza. En lugar de disculparse, señaló levemente hacia la esquina inferior derecha del monitor, donde una subrutina parpadeaba en un bucle frenético. «Es un bucle recursivo en la línea 400», murmuró Mateo. Su voz fue baja, pero en el silencio sepulcral de la sala resonó como un disparo. «El protocolo de enlace está llamando a una variable nula, por eso se reinicia cada 6 segundos». El silencio que siguió duró apenas 2 segundos, pero pareció eterno. Gustavo se puso rojo, un rojo violento que competía con las luces de alarma. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo osaba aquel nadie, aquel ser invisible con olor a salsa de tomate, diagnosticar el problema que 20 doctores en informática no habían podido resolver? ¿Disculpa? Gustavo soltó una risa incrédula, una risa que no tenía nada de alegría y todo de histeria. ¿Acabas de decir bucle recursivo? ¿Sabes siquiera lo que significa eso o lo has escuchado en alguna película de hackers mientras repartías pepperoni? Mateo no se amedrentó. Mantuvo su postura, una dignidad silenciosa que contrastaba con la ropa barata que vestía. Solo digo que el patrón se repite, si miran la sintaxis del «basta». El grito no vino de Gustavo, vino de Roberto. El CEO se levantó de su silla y el sonido de las patas arrastrándose contra el suelo fue chirriante, doloroso. Roberto caminó hacia Mateo, invadiendo su espacio personal. El contraste era visualmente brutal. Roberto, con su camisa de seda y su reloj suizo que costaba más de lo que Mateo ganaría en 10 años, y Mateo con su uniforme sintético y las manos ásperas de quien trabaja a la intemperie. Roberto sentía que el pecho le iba a estallar. La ansiedad le nublaba el juicio. Necesitaba un culpable. Necesitaba descargar la frustración de ver su legado desmoronarse. Y aquel repartidor era el pararrayos perfecto. ¿Quién te has creído que eres?, siseó Roberto, acercando su rostro al de Mateo. ¿Te pago para que opines sobre arquitectura de servidores? ¿Te pago para que pienses? Mateo sostuvo la mirada del CEO. En sus ojos no había miedo, y eso enfureció aún más a Roberto. Había una calma extraña, una especie de lástima, que Roberto interpretó como arrogancia. «Solo intentaba ayudar, señor», respondió Mateo, con voz firme. «No eres ayuda, eres una distracción», cortó Roberto, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «Mira tu ropa, mira tus zapatos, perteneces a la calle, a las motos ruidosas y a las propinas de 2 euros. No tienes ni la menor idea de lo que está pasando en esa pantalla. Esa pantalla vale más que tu vida entera». Los ingenieros, al fondo, intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dijo nada. Nadie se atrevía a contradecir al rey cuando estaba decapitando al bufón. Gustavo, en cambio, sonreía con suficiencia, sintiéndose vindicado por la ira de su jefe. Roberto continuó, su voz elevándose, resonando contra las paredes de cristal. «Limítate a entregar la comida, no toques lo que no entiendes, no mires lo que no puedes comprender. Tu trabajo es servirnos para que nosotros, las personas que realmente mueven el mundo, podamos arreglar esto. ¿Te queda claro o necesitas que te lo dibuje en una caja de cartón?» La humillación flotaba en el aire, densa y pegajosa. Era un ataque directo a la dignidad humana, una bofetada verbal diseñada para poner a Mateo en su lugar. Mateo apretó la mandíbula. Sus manos se cerraron en puños a los costados, tensando los nudillos blancos. Podría haberle gritado. Podría haberle dicho que había reconocido ese código porque él mismo había escrito una variante similar años atrás en una vida que Roberto ni siquiera podía imaginar. Podría haberle dicho que la arrogancia era el virus más destructivo que tenía su empresa. Pero no lo hizo. Mateo respiró hondo, tragándose el orgullo con un sabor amargo. Asintió levemente, una sola vez. «Son 45,50», dijo Mateo, extendiendo el datáfono de nuevo, ignorando el insulto, ignorando la ira, volviendo a ser el fantasma que ellos querían que fuera. Roberto, respirando agitadamente, sacó su tarjeta corporativa y la pasó con brusquedad por el aparato, casi arrancándoselo de la mano.
Largo, escupió Roberto mientras el aparato pitaba la confirmación. Mateo se dio la vuelta. Caminó hacia la salida con la misma calma con la que había entrado, dejando atrás el olor a pizza y la tensión eléctrica. Pero justo antes de que la puerta neumática se cerrara tras él, se detuvo un segundo. Sin girarse, lanzó una última frase al aire, suave pero letalmente clara. Línea 400. Falta un punto y coma en el cierre. La puerta se cerró. Roberto se quedó mirando la madera lacada de la salida, con el corazón galopando en sus oídos. Gustavo soltó una carcajada nerviosa para romper el hielo. ¡Qué insolencia, ¿verdad, señor? La gente de hoy en día no conoce el respeto. Punto y coma, dice el ignorante. Roberto no respondió. Se giró lentamente hacia la pantalla gigante, donde el código seguía cayendo como una lluvia de sangre digital. Sus ojos buscaron, casi en contra de su voluntad, la línea 400. ¿Era posible? ¿Era posible que un simple repartidor hubiera visto lo que sus expertos no vieron? O peor aún, ¿acababa de echar de la sala a la única persona que podía salvarlos? Su mirada se clavó en el monitor. El cursor parpadeaba, burlón. Y entonces Roberto sintió un frío que no venía del aire acondicionado, sino del abismo que se abría bajo sus pies. ¿Y si el chico tenía razón? El aire en la sala de servidores estaba tan cargado de electricidad estática y desesperación que casi se podía saborear un gusto metálico y amargo que Roberto conocía demasiado bien. Llevaban 12 horas encerrados en ese búnker de cristal y luces parpadeantes, 12 horas viendo cómo el imperio tecnológico que había tardado 2 décadas en construir se desmoronaba línea de código tras línea de código. Pero el ruido más ensordecedor no era el zumbido de los ventiladores trabajando a máxima potencia, sino la risa burlona de Gustavo. Gustavo, el jefe de ingenieros, el hombre con 3 maestrías colgadas en la pared de su despacho y un ego que apenas cabía en la habitación, se giró hacia Mateo. La mancha de salsa de tomate en el uniforme barato del repartidor parecía brillar bajo las luces de emergencia, un faro de imperfección en aquel templo de la tecnología inmaculada. A ver, pizzero, escupió Gustavo, con esa sonrisa torcida de quien necesita humillar a alguien más débil para ocultar su propia incompetencia. Ya que te has permitido opinar sobre la arquitectura de mi sistema, ¿por qué no nos ilustras? El silencio que siguió fue denso, pegajoso. Los otros 19 ingenieros, exhaustos y derrotados, levantaron la vista de sus monitores. En sus ojos no había esperanza, solo la morbosa curiosidad de ver cómo el jefe destrozaba al intruso. Roberto, desde la esquina de la sala, sintió una punzada en el pecho. Quiso intervenir, quiso decirle a Gustavo que dejara en paz al chico y se centrara en salvar la empresa, pero el cansancio lo había dejado paralizado. Además, una parte de él, una intuición que no lograba silenciar, quería ver qué sucedía. Si eres tan listo, continuó Gustavo, señalando el teclado principal con un gesto teatral. Escribe tú el código, arréglalo, tienes el escenario, maestro. Mateo bajó la mirada. Sus manos, ásperas por el frío de la moto y el roce de cientos de cajas de cartón, temblaron ligeramente. Por un segundo, el peso de su realidad cayó sobre sus hombros como una losa de concreto. Él no pertenecía allí. Ese suelo antiestático, esas sillas ergonómicas de $1000, ese olor a café de especialidad y ozono, todo estaba diseñado para rechazar a alguien como él. Recordó la voz de su madre, tosiendo en la pequeña habitación húmeda que compartían, recordándole que no levantara la cabeza, que no buscara problemas, que el orgullo no pagaba las facturas de la farmacia. No debería hacerlo, debería dar media vuelta, salir por la puerta de seguridad y volver a su moto. Debería desaparecer en la lluvia. Eso era lo seguro. Eso era lo que el mundo esperaba de él. Pero entonces levantó la vista y se encontró con los ojos de Roberto. El CEO, el hombre poderoso que salía en las portadas de las revistas, lo miraba no con desprecio, sino con una extraña mezcla de súplica y curiosidad. Y luego miró a Gustavo. Vio la soberbia en su rostro, esa arrogancia de quien cree que el título universitario le otorga el derecho divino de mirar a los demás por encima del hombro. Algo se rompió dentro de Mateo, o tal vez algo se despertó. Fue un calor que subió desde su estómago hasta su garganta, quemando el miedo, incinerando la duda.
No era solo por él, era por todas las noches que pasó estudiando con una laptop reacondicionada que rescató de la basura, aprendiendo lenguajes de programación mientras el resto del mundo dormía. Era por su talento, ese secreto que había guardado como un tesoro prohibido. «Está bien», dijo Mateo. Su voz sonó ronca pero firme. Gustavo soltó una carcajada incrédula, pero se apartó del teclado con una reverencia exagerada. «Adelante, ilumínanos». Mateo dio un paso al frente. El sonido de sus zapatillas desgastadas sobre el suelo técnico fue el único ruido en la sala. Dejó la caja de pizza vacía sobre una mesa auxiliar con un cuidado casi ceremonial. Se acercó a la terminal principal, esa bestia negra que había derrotado a los mejores mentes del país. Se sentó. La silla se ajustó a su cuerpo y por primera vez en su vida se sintió en su lugar. Sus dedos flotaron sobre las teclas un instante, como un pianista antes de comenzar un concierto. Cerró los ojos un segundo, visualizando la estructura del código, no como líneas de texto, sino como un flujo de agua, buscando dónde estaba la obstrucción. Lo había visto desde lejos, mientras los ingenieros discutían. El error no era complejo, era elegante en su simplicidad. Era un error de lógica, no de sintaxis, un error que solo alguien que piensa fuera de la caja podía ver. Y entonces empezó. El sonido fue diferente. Los ingenieros habían estado tecleando con furia, un ruido caótico y agresivo, como ametralladoras disparando a ciegas. Lo de Mateo era distinto. Era rítmico, preciso. Tac, 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 tac. No había vacilación, no había borrados. Roberto contuvo el aliento. Observó la pantalla gigante que dominaba la pared. El cursor parpadeaba, y tras él aparecían caracteres a una velocidad vertiginosa. Pero no estaba reescribiendo el sistema, no estaba lanzando parches complejos. Mateo escribió 3 líneas, solo 3 líneas de código, 3 líneas para deshacer el nudo gordiano que amenazaba con llevar a la bancarrota a Navarro Corp. Su dedo meñique se estiró y golpeó la tecla Enter con una suavidad que contrastaba con la magnitud del momento. Se hizo el silencio, un silencio absoluto, pesado, casi doloroso. Durante 3 segundos nada pasó. Las pantallas siguieron escupiendo alertas rojas. Gustavo abrió la boca para soltar el comentario sarcástico que ya tenía preparado en la punta de la lengua, algo sobre volver a la escuela primaria o limitarse a poner pepperoni. Pero la frase murió en su garganta. Un pitido agudo cortó el aire. Una de las pantallas laterales parpadeó. El color rojo sangre que había teñido la sala durante medio día desapareció. En su lugar, un verde brillante, casi fluorescente, inundó el espacio. Roberto sintió que las rodillas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared de cristal. El aire volvió a entrar en sus pulmones. Miró las luces verdes reflejándose en el rostro pálido de Gustavo, quien parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. La boca del ingeniero jefe se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua, incapaz de procesar lo que sus ojos le gritaban. Mateo se levantó despacio. No sonrió, no levantó los brazos en señal de victoria. Simplemente, la dignidad que siempre había llevado oculta bajo el uniforme ahora era visible para todos. Se giró hacia Gustavo, cuya arrogancia se había evaporado, dejando solo el cascarón vacío de un hombre asustado. «No era un error de compilación», dijo Mateo en voz baja, pero que resonó como un trueno en la sala quieta. Era un bucle infinito en la validación de credenciales. Lo estaban complicando demasiado. A veces, la puerta no está cerrada con llave, solo hay que empujarla. Nadie se movió. Los 19 ingenieros miraban a Mateo como si acababan de ver a un extraterrestre aterrizar en medio de la oficina. Roberto se separó de la pared y caminó hacia el centro de la sala. Sus pasos eran lentos, pesados. Su mente, habitualmente un torbellino de estrategias y números, estaba en blanco, salvo por una sola certeza que brillaba con la claridad de ese monitor verde. Había estado buscando la solución en los lugares equivocados. Había estado pagando millones a personas que tenían los títulos correctos, pero la visión equivocada. Se detuvo frente a Mateo, el CEO y el repartidor. El traje italiano de 3.000 euros frente al poliéster barato manchado de grasa. «¿Cómo te llamas?», preguntó Roberto. Su voz temblaba ligeramente, una grieta en su armadura de hierro. «Mateo», respondió el joven, sosteniendo la mirada del hombre más poderoso de la ciudad sin pestañear. «Mateo Rivera».
Roberto asintió lentamente, como si estuviera grabando ese nombre en piedra dentro de su memoria. Luego giró la cabeza lentamente hacia Gustavo. La mirada que le dedicó a su jefe de ingenieros no fue de ira, fue algo peor, fue de decepción absoluta. «Gustavo», dijo Roberto, con una calma gélida que hizo que la temperatura de la sala descendiera varios grados. «Creo que Mateo acaba de darnos a todos una lección que no se enseña en el MIT». Gustavo intentó hablar, intentó balbucear una excusa técnica, culpar al hardware, culpar al destino, pero no salió ningún sonido. Estaba acabado, y lo sabía. En ese teclado, en esas 3 líneas de código, Mateo no solo había reparado un servidor, había desmantelado una jerarquía. Mateo recogió su casco de moto de la mesa. La adrenalina empezaba a bajar y el agotamiento de su doble turno volvía a aparecer. «Si no necesitan nada más, tengo otras entregas que hacer», dijo Mateo, con la sencillez de quien acaba de hacer un milagro y lo trata como una tarea más. «Espera», la voz de Roberto lo detuvo en seco cuando ya daba la espalda. «No te vas a ir a ninguna parte». Mateo se tensó. ¿Lo iban a acusar de algo? ¿De tocar propiedad privada? ¿De hackear el sistema? El miedo de su clase social, el miedo instintivo a la autoridad, volvió a morderle el estómago. Pero cuando se giró, no vio esposas ni seguridad. Vio a Roberto sacando una tarjeta dorada de su bolsillo interior. Pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento, mientras las luces verdes bañaban sus rostros, era que arreglar el código era la parte fácil. Al presionar ese Enter, Mateo no solo había salvado una empresa, había activado una secuencia de eventos mucho más peligrosa. Había humillado a hombres poderosos que no perdonan. Y en las sombras de la sala, Gustavo ya no miraba con miedo, sino con un odio profundo y calculador. La verdadera prueba acababa de comenzar. El silencio que siguió al reinicio de los servidores fue, paradójicamente, más ensordecedor que el caos de las sirenas de alarma minutos antes. Las luces rojas, que habían parpadeado como ojos inyectados en sangre, amenazando con devorar el imperio de Roberto, se tornaron de un verde suave, rítmico, casi hipnótico. El zumbido de los ventiladores volvió a su frecuencia normal, una canción de cuna mecánica que indicaba que el corazón de la corporación volvía a latir. Mateo retiró las manos del teclado. Sus dedos, manchados de harina y aceite de motor barato, temblaban ligeramente. No por miedo, sino por la descarga de adrenalina que supone bailar con un código moribundo y devolverlo a la vida. Se puso de pie, secándose el sudor de la frente con la manga de su uniforme naranja desgastado y exhaló un suspiro que llevaba contenida la tensión de los últimos 20 minutos. Esperaba un gracias, quizás una palmada en la espalda, o simplemente el reconocimiento humano de haber hecho algo bueno. Pero el mundo de la alta tecnología no funciona con la moneda de la gratitud, sino con la del miedo. Roberto, el CEO, dio un paso adelante. Sus ojos iban de la pantalla restaurada al rostro cansado del repartidor. Su pecho, liberado de la garra del infarto inminente, ahora se llenaba de una confusión vertiginosa. ¿Cómo era posible? 20 ingenieros con doctorados, hombres y mujeres cuyos salarios anuales podrían alimentar al barrio de Mateo durante una década, habían fracasado. Y este chico, cuyo trabajo consistía en esquivar el tráfico para entregar comida rápida, había resuelto una falla de kernel en tiempo récord. La lógica de Roberto, forjada en salas de juntas y hojas de cálculo, no podía procesar el milagro. Su mente buscaba una explicación racional, y en ese momento de vulnerabilidad, el veneno encontró su grieta. «Es imposible», susurró Gustavo, el jefe de ingenieros. Gustavo estaba pálido. Su carrera, su reputación y su bono anual acababan de ser destrozados por un repartidor de pizza. Miró a sus subordinados, que bajaban la cabeza avergonzados, y luego miró a Roberto. El terror a la irrelevancia es un motivador poderoso, capaz de convertir la incompetencia en malicia en cuestión de segundos. Gustavo necesitaba un culpable que no fuera él. Necesitaba que ese milagro fuera un crimen. «Nadie conoce esa arquitectura de seguridad», continuó Gustavo, alzando la voz, ganando confianza mientras la mentira tomaba forma en su boca. «Es un sistema cerrado, Roberto. Ni siquiera nosotros tenemos acceso a esa puerta trasera a menos que...» Roberto se giró hacia Gustavo, con el ceño fruncido.
La semilla de la duda había sido plantada en tierra fértil. ¿A menos que qué? Preguntó el CEO, su voz tensa. Gustavo señaló a Mateo con un dedo acusador, un gesto que transformó al héroe en villano instantáneamente. «Es un espía industrial», gritó, y la frase rebotó en las paredes metálicas de la sala de servidores como un disparo. El aire en la habitación cambió. La temperatura pareció descender 10 grados. Mateo, que había comenzado a sonreír tímidamente esperando su propina, o al menos un reconocimiento, sintió como la sangre se le helaba en las venas. Dio un paso atrás, chocando suavemente con el rack de servidores. No sé de qué está hablando», dijo Mateo, su voz sonando demasiado suave, demasiado honesta para un lugar tan cínico. «¿Tus estudios?», se burló Gustavo, soltando una risa nerviosa y cruel. «¿Qué estudios? ¿La Universidad de la Salsa de Tomate?» «Roberto, este tipo seguramente plantó el virus hace semanas. Se infiltró, infectó la red y esperó el momento crítico para aparecer como el salvador. Probablemente iba a pedir un rescate millonario o robar los datos de los usuarios mientras arreglaba el problema». Roberto miró a Mateo. Ya no veía los ojos inteligentes y cansados de un joven prodigio. Veía una amenaza. La paranoia, esa vieja amiga de los poderosos que siempre temen perder lo que tienen, tomó el control. Roberto pensó en los accionistas, en la prensa, en la competencia. La narrativa de «un repartidor nos salvó» era humillante. La narrativa de «fuimos víctimas de un ataque sofisticado» era al menos aceptable corporativamente. Le permitía ser la víctima, no el incompetente. «¿Quién te envió?», preguntó Roberto. Su tono ya no era de asombro, sino de interrogatorio. Su voz era fría, cortante, desprovista de humanidad. Mateo sintió un nudo en la garganta. La injusticia tiene un sabor metálico, amargo. «Nadie me envió, señor. Estudié ingeniería de sistemas en la universidad pública antes de que mi madre enfermara y tuviera que dejarlo. Ese código, el parche que usé, era parte de mi tesis sobre redundancia cíclica». «Mentira», interrumpió Gustavo, acercándose agresivamente. «Un estudiante no escribe código mejor que mi equipo. Roberto, llama a seguridad, que revisen sus bolsillos. Seguro tiene un USB con el código fuente robado. No podemos dejar que se vaya». Los ingenieros, agradecidos de que la ira del jefe se desviara a otro lado, comenzaron a murmurar su acuerdo. El instinto de manada se apoderó de la sala más inteligente del edificio. De repente, Mateo estaba rodeado. Las miradas que antes eran de curiosidad, ahora eran de desprecio y sospecha. Era el intruso, el pobre que se atrevió a ser listo en territorio de ricos. Mateo miró a Roberto a los ojos, buscando un rastro de decencia. Buscando al hombre que segundos antes parecía aliviado. Pero solo encontró un muro de prejuicios. Roberto no podía permitirse creer en Mateo, porque creer en él significaba admitir que todo su sistema de valores, donde el título y el traje definen la valía, estaba equivocado. «Revisen su mochila», ordenó Roberto, desviando la mirada hacia el suelo. No podía sostener la mirada digna del repartidor. 2 guardias de seguridad entraron, alertados por el alboroto. Agarraron a Mateo por los brazos, tratándolo como a un delincuente común. Vaciaron su mochila sobre una mesa inmaculada. No había dispositivos de alta tecnología ni discos duros encriptados. Solo había tickets de entrega arrugados, una botella de agua medio vacía, un libro de programación avanzado con las tapas rotas por el uso y una foto vieja de una mujer en una cama de hospital. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio incómodo, vergonzoso. Los objetos personales de Mateo gritaban una verdad que nadie quería escuchar. La verdad de la supervivencia, del sacrificio, del talento que sobrevive en los márgenes. Gustavo, al ver que no había pruebas físicas, no retrocedió. Al contrario, redobló su apuesta. «Lo tiene en la nube, o en su teléfono, es evidente. Roberto, no podemos arriesgarnos. Si sale de aquí, venderá la vulnerabilidad a la competencia». Mateo se soltó del agarre de los guardias con un movimiento brusco, lleno de una dignidad que nadie en esa sala podía comprar. Se alisó el uniforme naranja, que de repente parecía una armadura de honor en medio de tantos trajes caros y vacíos. «No necesito robarles nada», dijo Mateo, y su voz, aunque baja, resonó con la fuerza de la verdad.
Ya tienen lo que querían. El sistema funciona. Me acusaron porque es más fácil llamarme ladrón que aceptar que su experto, señaló a Gustavo sin mirarlo, no sabe hacer su trabajo. Recogió sus cosas lentamente. Nadie se movió para detenerlo esta vez. La vergüenza comenzaba a filtrarse por las grietas de la arrogancia de Roberto, pero el orgullo era un pegamento fuerte. «Vete», dijo Roberto, «y si descubro que has tocado algo más, mis abogados te destruirán. No volverás a conseguir trabajo ni para limpiar pisos en esta ciudad». Mateo se colgó la mochila al hombro. Caminó hacia la salida, pasando junto a las filas de servidores que zumbaban felices gracias a sus manos. Al llegar a la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. No miró a Gustavo, ni a los guardias, miró directamente a Roberto. «Arreglé el servidor, señor Navarro», dijo Mateo. «Pero hay cosas que están rotas en esta empresa que ningún código puede arreglar». La puerta se cerró tras él, dejando a Roberto solo en una habitación llena de gente, con el sonido de los servidores funcionando perfectamente y una sensación náusea en el estómago que le decía que acababa de cometer el error más grande de su vida. Lo que Roberto no sabía aún, mientras escuchaba las adulaciones falsas de Gustavo asegurando que habían esquivado una bala, era que ese repartidor no solo se llevaba su dignidad intacta, sino que se llevaba consigo la única llave para el futuro de la compañía. Y el destino, que tiene un sentido del humor cruel, estaba a punto de cobrarle la factura por su arrogancia mucho antes de lo que imaginaba. El sonido de la caja de cartón golpeando el suelo de mármol pulido resonó como un disparo en el vestíbulo de Navarro Corp. No fue un accidente, fue un gesto deliberado, cruel y calculado. Una de las pizzas, aquella de pepperoni con extra de queso, que ya nadie se comería, se deslizó fuera de la caja, manchando la inmaculada superficie blanca con una grasa rojiza que parecía sangre. Mateo no se movió. Sentía dos manos pesadas, pertenecientes a los guardias de seguridad, apretando sus hombros con una fuerza innecesaria, como si él fuera un criminal peligroso y no un muchacho empapado en sudor que acababa de salvar un imperio. «Sáquenlo de aquí ahora mismo», gritó Gustavo, su voz vibrando con esa euforia histérica de quien acaba de escapar de la guillotina culpando a otro. El jefe de ingeniería se ajustó la corbata, recuperando instantáneamente la arrogancia que había perdido hacía solo 10 minutos, cuando lloraba frente a las pantallas en negro. «Y asegúrense de que este delincuente no se acerque a menos de 500 metros del edificio». Mateo levantó la vista. No miró a Gustavo. Sus ojos, oscuros y profundos, cargados de una dignidad silenciosa que contrastaba con su uniforme barato, buscaron a Roberto. El CEO estaba allí, de pie junto a la puerta de cristal de la sala de servidores. El hombre que minutos antes había visto el milagro con sus propios ojos. El hombre que había sentido cómo el aire volvía a sus pulmones gracias a los dedos ágiles del repartidor, ahora desviaba la mirada. Roberto sentía un nudo en el pecho, una presión asfixiante que no era un infarto, sino el peso cobarde de la conveniencia. Sabía la verdad, sabía que Gustavo mentía, pero mirar a Mateo significaba admitir que todo su departamento de ingeniería, con sus títulos de universidades prestigiosas y sus sueldos de 6 cifras, era una farsa. «Señor Navarro», dijo Mateo. Su voz no tembló. Fue un susurro ronco, pero en el silencio sepulcral del lobby se escuchó más fuerte que los gritos. «Yo no rompí nada, yo lo arreglé, usted lo vio». Roberto apretó la mandíbula. El zumbido de los servidores reactivados a sus espaldas era la prueba irrefutable, pero el miedo a la junta directiva, el miedo al escándalo, pesaba más. Si admitía que un repartidor de pizza había tenido acceso al núcleo de su empresa, las acciones se desplomarían. Necesitaba un chivo expiatorio, necesitaba una víctima. Roberto se giró hacia su asistente, evitando a toda costa la mirada del muchacho. «Prepara la demanda por daños y perjuicios», ordenó Roberto, con una voz metálica, desprovista de humanidad. «Y llama a la pizzería. Quiero que lo despidan hoy mismo por conducta negligente y sabotaje corporativo». La frase cayó sobre Mateo como una sentencia de muerte. No fue el empujón final de los guardias lo que le sacó el aire, sino esa traición fría y burocrática. Lo arrastraron hacia la puerta giratoria. El frío del aire acondicionado fue reemplazado de golpe por la humedad sofocante de la calle. Lo lanzaron a la acera, literalmente. Mateo tropezó y cayó sobre sus rodillas, raspándose los pantalones contra el cemento áspero. Detrás de él, a través del cristal, vio a Gustavo reírse y palmear la espalda de Roberto. Era la imagen perfecta del triunfo de la mentira sobre el talento.
Comenzó a llover. No fue una lluvia suave, sino una tormenta repentina, de esas que parecen llorar la miseria del mundo. Las gotas frías se mezclaban con el calor de la humillación que le ardía en las mejillas. Mateo se puso de pie lentamente. Le dolían las rodillas, pero le dolía más el orgullo. Miró hacia arriba, hacia el rascacielos de cristal y acero que se alzaba desafiante contra el cielo gris. Allí arriba, en el piso 40, había luces, calor, dinero y poder. Aquí abajo solo había charcos sucios y un futuro roto. Caminó. No tenía dinero para el autobús. La propina que esperaba ganar con ese pedido masivo se había esfumado. Y con la llamada de Roberto, probablemente también su sueldo de la semana. Caminó 40 minutos bajo la lluvia, con el agua calando sus zapatillas desgastadas, sintiendo cómo cada paso le pesaba una tonelada. ¿De qué servía ser un genio si el mundo solo veía el uniforme? ¿De qué servía saber hablar el lenguaje de las máquinas si nadie quería escuchar su voz humana? Llegó a su barrio cuando ya anochecía. Las calles aquí no tenían el brillo de la zona financiera. Aquí las farolas parpadeaban y el olor no era a ozono y aire acondicionado, sino a asfalto mojado y comida frita. Subió los 3 pisos de escaleras de su edificio, un lugar donde la pintura se descarapela como piel vieja. Al abrir la puerta de su pequeño apartamento, el contraste lo golpeó de nuevo. No había servidores de última generación ni muebles de diseño. Solo había una pequeña sala con un sofá hundido y el sonido rítmico, seco y doloroso de una tos que provenía de la habitación del fondo. «¿Mateo? ¿Eres tú, hijo?» La voz de su madre sonaba frágil, como una hoja seca a punto de romperse. Mateo se secó la cara con la manga empapada antes de entrar, tratando de borrar la lluvia y las lágrimas de rabia. Entró en la habitación. Su madre estaba sentada en la cama, envuelta en 2 mantas a pesar del calor del verano. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos se iluminaron al verlo. «Aquí estoy, mamá», dijo él, forzando una sonrisa que le dolió en el alma. «¿Cómo te fue?», preguntó ella, extendiendo una mano temblorosa para tocarle el brazo. «Estás empapado. ¿Te dieron una buena propina hoy? Con eso podremos comprar la medicina que falta para la semana que viene». Mateo sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. La medicina costaba $50. Él tenía los bolsillos vacíos y una demanda millonaria pendiente sobre su cabeza. Miró las manos de su madre, manos trabajadoras deformadas por la artritis, manos que habían limpiado pisos durante 30 años para que él pudiera terminar la secundaria. «Sí, mamá», mintió. Fue una noche interesante, un cliente muy importante. Todo va a estar bien». Ella le sonrió, confiada, y volvió a recostarse, cerrando los ojos. Mateo salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado para que ella no lo oyera derrumbarse. Se dejó caer en una silla de madera en la cocina a oscuras. Puso la cabeza entre sus manos. La impotencia era un sabor amargo en su boca. Había salvado a una corporación de perder millones y a cambio le habían quitado lo poco que tenía. Roberto Navarro, el gran visionario, no era más que un cobarde. Y él, Mateo, el prodigio oculto, no era más que un repartidor de pizza y sin trabajo. Miró por la ventana, hacia la lluvia que no cesaba. Se sentía pequeño, se sentía invisible. Pensó que ese era el final, que la vida le estaba diciendo a gritos que se quedara en su lugar, que no intentara volar cerca del sol porque se quemaría las alas. Pero lo que Mateo no sabía, mientras las lágrimas de frustración caían sobre la mesa de formica gastada, era que el destino a veces te rompe en pedazos solo para que puedas reconstruirte de una forma que nadie espera. No sabía que, en el bolsillo de su pantalón empapado, un pequeño objeto de plástico duro que había guardado inconscientemente en el caos de la sala de servidores, estaba a punto de cambiarlo todo. No sabía que esa noche, la noche más oscura de su vida, era en realidad el prólogo de su amanecer. ¿Cuánto tiempo puede esconderse la verdad cuando el talento brilla más que el dinero? Mateo estaba a punto de descubrir que, aunque le hubieran quitado el trabajo, no le habían quitado lo que tenía en la cabeza. Y eso era un arma que Roberto Navarro no había calculado. El silencio en la sala de servidores de Navarro Corp era engañoso. Una calma tensa y quebradiza que amenazaba con romperse en cualquier segundo.
Las luces LED azules parpadeaban con un ritmo hipnótico, reflejándose en el cristal de la sala de conferencias donde Gustavo, el ingeniero jefe, se secaba el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Gustavo sonreía, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Acababa de asegurar a la junta directiva que la crisis había terminado, que él, con su maestría y sus títulos colgados en la pared, había purgado el código malicioso que aquel repartidor de pizza había inyectado en el sistema. Roberto, sentado en la cabecera de la mesa de caoba, no compartía esa sonrisa. Sentía un nudo en el pecho, una presión física y tangible que le dificultaba respirar. Su instinto, ese mismo instinto animal que le había permitido construir un imperio tecnológico desde un garaje, le gritaba que algo no encajaba. Observaba a Gustavo recibir las palmadas en la espalda de los otros ejecutivos, pero en su mente, la imagen de Mateo, con su uniforme desgastado y esa mirada de dignidad silenciosa mientras era arrastrado fuera del edificio por seguridad, se repetía en bucle. De repente, el zumbido constante de los servidores cambió de tono. Fue un sonido sutil, como un gemido mecánico, seguido inmediatamente por el estruendo que Roberto más temía. Las pantallas gigantes que cubrían la pared norte parpadearon una vez, 2 veces, y luego se tiñeron de ese rojo sangre que anunciaba la catástrofe. Fallo crítico del sistema, núcleo sobrecalentado, datos corruptos. La sala estalló en caos. Los ingenieros corrían como hormigas bajo la lluvia. Gustavo palideció, su arrogancia desmoronándose como un castillo de naipes. «¡Es el virus!», gritó Gustavo, señalando la pantalla con un dedo tembloroso. «Ese delincuente dejó una bomba de tiempo. Lo dije, Roberto, lo dije. Ese chico de la pizza no hizo más que destruirnos». Roberto se puso de pie lentamente. El ruido de las acusaciones y el pánico se desvaneció en sus oídos, reemplazado por un zumbido frío y calculador. Miró a Gustavo, luego a la pantalla roja y finalmente a la puerta cerrada. ¡Fuera! La voz de Roberto no fue un grito, sino un trueno bajo que resonó en el pecho de todos los presentes. «Pero Roberto, tenemos que…», intentó protestar Gustavo. «He dicho que fuera. Tú también, Gustavo. Déjame solo con mi máquina». Cuando la puerta se cerró y el último murmullo se desvaneció en el pasillo, Roberto se quedó solo en la penumbra roja de la sala de crisis. Se sentó frente a la terminal maestra. Sus manos, habitualmente firmes, temblaban ligeramente. No por miedo a la quiebra, sino por miedo a la verdad que estaba a punto de desenterrar. Accedió al registro de actividad del servidor, los logs de la caja negra que nunca mentía. Roberto comenzó a retroceder en el tiempo. Las líneas de código pasaban frente a sus ojos como una cascada digital. Buscó el momento exacto en que Mateo había estado frente a la consola, horas antes, cuando se coló para entregar la pizza y terminó frente al teclado. Abrió el archivo de video de seguridad correspondiente a esa hora. La imagen en blanco y negro parpadeó en su monitor. Allí estaba Mateo. No parecía un saboteador. No había malicia en sus movimientos. Roberto acercóla inconscientemente a la pantalla, fascinado. Mateo había dejado la caja de pizza en el suelo con cuidado. Se había acercado al servidor principal no con la curiosidad de un intruso, sino con la reverencia de un devoto ante un altar. Roberto vio cómo los dedos de Mateo volaban sobre el teclado. No golpeaba las teclas con furia, las acariciaba. Era como ver a un pianista virtuoso interpretando una sonata compleja. Roberto sincronizó el video con el registro de código. Lo que vio le heló la sangre. El código que Mateo estaba escribiendo no era un virus, era poesía. Era una estructura lógica tan elegante, tan eficiente y limpia que hizo que el trabajo de sus 20 ingenieros senior pareciera garabatos de niños de preescolar. Mateo no estaba rompiendo el sistema, estaba recosiendo las heridas digitales que la incompetencia del equipo de Gustavo había causado. Y entonces Roberto lo vio. Una línea de comentario oculta inserta sutilmente entre 2 funciones de optimización térmica. Una nota que solo otro programador de élite podría encontrar. Decía simplemente, comentario Kelo G. El bucle en el sector 7 está consumiendo memoria innecesaria. Lo he redirigido para evitar el colapso. No toquen la sintaxis, es frágil. Men. Roberto sintió que el aire le faltaba. Se llevó una mano a la boca. El chico no solo había arreglado el fallo que tenía a la empresa al borde de la bancarrota, sino que había optimizado el rendimiento para prevenir futuros errores. Y lo había hecho gratis, en 10 minutos, mientras su pizza se enfriaba. Pero si Mateo lo había arreglado, ¿por qué el sistema estaba fallando ahora?
Roberto avanzó la grabación 15 minutos después de que seguridad sacara a Mateo. La puerta de la sala de servidores se abrió en el video. Entró Gustavo. Roberto contuvo el aliento. Vio a su ingeniero jefe, al hombre al que pagaba una fortuna, acercarse a la terminal. Gustavo miró el código de Mateo. Roberto vio la expresión en el rostro de Gustavo. Primero confusión, luego asombro, y finalmente una envidia pura, corrosiva y oscura. Gustavo entendió que un repartidor lo había superado, y su ego no pudo soportarlo. En la pantalla, Gustavo comenzó a teclear. No estaba construyendo, estaba borrando. Roberto vio con horror cómo Gustavo eliminaba las líneas de seguridad que Mateo había implementado. Vio cómo cambiaba variables críticas, saboteando deliberadamente la solución para que el sistema volviera a fallar. Probablemente planeando arreglarlo él mismo más tarde y llevarse el crédito, o simplemente para culpar al intruso y salvar su propia reputación. Pero Gustavo no entendía la complejidad de lo que Mateo había tejido. Al borrar una simple línea, Gustavo había derrumbado toda la arquitectura, provocando el colapso actual. La verdad golpeó a Roberto como un ladrillo en plena cara. Se dejó caer en el respaldo de su silla de cuero, sintiéndose más pequeño de lo que había sentido en años. La vergüenza le quemaba las mejillas, más caliente que los servidores sobrecargados. Había humillado a un genio, había llamado basura a la única persona capaz de salvar su legado, y había confiado ciegamente en un hombre cuyo título universitario valía menos que el papel en el que estaba impreso. Roberto miró sus propias manos, manos que creía justas, pero que habían sido instrumentos de su propia ceguera. Pensó que la vida en la cima se trataba de rodearse de los mejores, definidos por trajes caros y credenciales brillantes. Pero ahora sabía que estaba equivocado. El talento verdadero no siempre lleva corbata, a veces lleva una gorra descolorida y huele a orégano y masa de tomate. El zumbido de la alarma seguía taladrando el aire, pero Roberto ya no lo escuchaba. En su mente solo había un sonido, el eco de su propia voz despreciando a Mateo. «Sáquenlo de aquí». Esas palabras ahora le sabían a ceniza. Roberto se levantó. Su movimiento fue brusco, decidido. Ya no había ansiedad en su pecho, solo una furia fría y un propósito claro. Guardó el vídeo y los registros en una unidad segura. Esa era su evidencia. Esa era la sentencia de Gustavo y esperada su propia redención. Salió de la sala de servidores. El pasillo estaba lleno de empleados asustados que miraban las luces rojas. Gustavo estaba allí, fingiendo revisar unos esquemas, actuando el papel de víctima preocupada. Al ver salir a Roberto, Gustavo se acercó con esa falsa preocupación ensayada. «Roberto, estoy intentando contener el daño del virus, pero ese chico...» Roberto pasó por su lado sin detenerse, sin siquiera mirarlo todavía. No valía la pena gastar palabras en él, llegaría. «Roberto, ¿a dónde vas?», preguntó Gustavo, con un tinte de nerviosismo en la voz. «Tenemos una crisis». Roberto se detuvo frente al ascensor. Se giró lentamente. Sus ojos, habitualmente analíticos y distantes, ardían con un fuego que nadie en la empresa había visto jamás. «Tú tienes una crisis, Gustavo», dijo Roberto con una voz tan gélida que pareció bajar la temperatura del pasillo. «Yo voy a buscar al único ingeniero competente que ha pisado este edificio en 10 años». Las puertas del ascensor se cerraron, dejando a Gustavo con la boca abierta y el miedo empezando a trepar por su espalda. Roberto sacó su teléfono mientras el ascensor descendía hacia el garaje. No sabía dónde vivía Mateo, no sabía su apellido, solo sabía que trabajaba en Pizza Veloz. El CEO de la corporación tecnológica más grande del país subió a su coche deportivo. No le importaba la lluvia que empezaba a caer, ni las reuniones canceladas, ni los millones que se perdían cada minuto que el servidor seguía caído. Solo le importaba una cosa: tenía que encontrar al chico de la pizza antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que pedir perdón y tenía que rezar para que el orgullo herido de un genio humilde fuera capaz de perdonar la arrogancia de un necio con dinero. Pero lo que Roberto no sabía era que Mateo ya no estaba repartiendo pizzas. Esa misma tarde, cansado de la humillación, Mateo había tomado una decisión que lo alejaría de la ciudad, quizás para siempre. ¿Llegará Roberto a tiempo para detenerlo, o el talento que despreció se habrá perdido en la niebla del olvido? Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez te han juzgado por tu apariencia ignorando tu talento? Escribe justicia si quieres ver el momento en que Gustavo pague por lo que hizo. El contraste era violento, casi obsceno.
El Mercedes-Benz blindado de Roberto, una bestia de ingeniería alemana negra y brillante, avanzaba con dificultad por las calles estrechas y llenas de baches del barrio de San Judas. Los vecinos salían a las ventanas, las cortinas se movían con curiosidad y desconfianza. Allí, entre cables de luz colgados peligrosamente y el olor a tierra mojada y comida frita, el CEO de la corporación tecnológica más importante del país se sentía como un intruso en un planeta hostil. Pero no tenía opción. En su oficina de cristal, a 30 kilómetros de allí, el silencio de los servidores muertos gritaba más fuerte que cualquier acusación. Su imperio se desmoronaba, y la única persona capaz de sostenerlo vivía en una casa con la pintura descascarada al final de un callejón sin salida. Roberto detuvo el coche. Sus manos, habituadas a firmar despidos y contratos millonarios sin temblar, sudaban sobre el volante de cuero. Bajó del vehículo. El aire era denso, caliente, muy diferente al clima artificial y purificado de su torre de marfil. Caminó hacia la puerta número 402. No había timbre, solo una puerta de madera vieja que había visto tiempos mejores. Golpeó con los nudillos. 1, 2 veces. El sonido seco resonó en su pecho, mezclándose con la ansiedad que le oprimía la garganta desde hacía 48 horas. La puerta se abrió. No fue Mateo quien apareció, sino una mujer mayor, encorvada por el peso de una enfermedad visible en sus ojos amarillentos y su respiración fatigosa. Detrás de ella, en la penumbra de una sala pequeña pero impecablemente limpia, apareció él. Mateo ya no llevaba el uniforme rojo y ridículo de la pizzería, llevaba una camiseta blanca desgastada y unos vaqueros, pero su postura tenía una dignidad que Roberto no había notado la primera vez, cegado entonces por su propia arrogancia. «¿Qué hace aquí?», preguntó Mateo. Su voz no tenía miedo, solo un cansancio profundo. Roberto carraspeó, intentando recuperar la autoridad que sentía desvanecerse en ese entorno humilde. Entró sin esperar una invitación formal, guiado por la desesperación. La casa olía a medicinas y a sopa de verduras. En la mesa, un libro de programación avanzada en C++ yacía abierto junto a unas facturas médicas impagadas. La ironía golpeó a Roberto como un puñetazo. El genio que podía salvar su empresa se debatía entre el código binario y la supervivencia básica. «Necesito que vuelvas», dijo Roberto, sin preámbulos. Su voz sonó más dura de lo que pretendía. «Mis ingenieros son unos inútiles. El sistema sigue caído. Cada minuto que pasa pierdo millones». Mateo soltó una risa seca, sin humor. Caminó hacia su madre y la ayudó a sentarse en un sillón raído, cubriéndole las piernas con una ternura que contrastaba con la frialdad de su mirada hacia el CEO. «Usted me echó, señor Roberto. Me llamó basura sin estudios. Dijo que mi lugar estaba en la calle, no tocando sus preciosas máquinas». Roberto metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Sacó un cheque que ya tenía preparado. La cifra escrita en él era obscena, suficiente para comprar esa casa y todas las de la cuadra. Lo puso sobre la mesa, junto al libro de programación. «Olvida lo que dije, fue el estrés. Aquí tienes, es un adelanto. Si arreglas el servidor, te daré el doble. Es más dinero del que verás en 10 vidas repartiendo pizzas. Tómalo y vámonos». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se oía el tráfico lejano. La madre de Mateo miró el cheque, luego a su hijo, y negó levemente con la cabeza. Mateo ni siquiera miró el papel. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Roberto, y por primera vez, el poderoso CEO sintió que alguien lo estaba escaneando, no como a un empresario, sino como a un ser humano defectuoso. Mateo tomó el cheque con 2 dedos, como si fuera algo sucio. «Usted cree que todo es una transacción, ¿verdad?», dijo Mateo, con una voz suave pero que cortaba el aire. «¿Cree que porque vivo aquí, porque no tengo un título colgado en la pared, mi dignidad tiene un precio de oferta? Usted no ve a una persona, ve una herramienta barata que puede usar y tirar». Mateo rompió el cheque. El sonido del papel rasgándose fue ensordecedor en la pequeña sala. Roberto se quedó paralizado, con la boca entreabierta. Nadie, absolutamente nadie, había rechazado su dinero antes.
«Yo no necesito su dinero, señor Roberto», continuó Mateo, dando un paso adelante, obligando al CEO a retroceder. «Necesito respeto. Mi madre me enseñó que el valor de un hombre no está en su cuenta bancaria ni en el traje que lleva, sino en su palabra y en su talento. Usted me humilló delante de todos, no por incompetente, sino por pobre. Y eso, señor, no se arregla con ceros a la derecha». Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a la anciana, que lo observaba con una mezcla de pena y juicio. Miró las paredes humildes, miró los pedazos de papel en el suelo. De pronto, la imagen de su sala de servidores, fría y muerta, le pareció menos aterradora que la vergüenza que sentía en ese momento. Su orgullo, esa armadura que había construido durante 20 años de éxito corporativo, se agrietó. Comprendió que si salía por esa puerta sin Mateo, no solo perdería su empresa, perdería la última oportunidad de ser un hombre decente. El CEO respiró hondo. El nudo en su pecho se deshizo, dejando paso a una sensación extraña, humildad. Se quitó las gafas de marca, frotándose los ojos cansados. Cuando volvió a mirar a Mateo, ya no vio a un repartidor, vio a un igual, o quizás a alguien superior. «Tienes razón», dijo Roberto. Su voz se quebró, perdiendo el tono metálico de mando. «Me comporté como un imbécil. No, peor que eso. Fui un tirano ciego». Roberto se arrodilló, no para suplicar, sino para recoger los pedazos del cheque del suelo, limpiando la basura que él mismo había traído a esa casa honesta. Se levantó y miró a Mateo a los ojos. «No te ofrezco dinero para comprarte, Mateo. Te pido ayuda porque soy un hombre desesperado que ha construido un castillo sobre la arena de su propia soberbia. Mis ingenieros tienen títulos, sí, pero no tienen tu don. Y yo no tengo derecho a pedirte nada, pero te lo pido. No como el CEO de TechCorp, sino como Roberto. Por favor, ayúdame a salvar el trabajo de miles de personas que no tienen la culpa de mi estupidez, y déjame demostrarte, con hechos y no con cheques, el respeto que mereces». Mateo sostuvo la mirada. Buscaba una mentira, un rastro de manipulación, pero solo encontró la derrota sincera de un hombre que había tocado fondo. Se giró hacia su madre. Ella asintió, una sonrisa débil dibujándose en sus labios pálidos. «Lo haré», dijo Mateo, y la tensión en la sala se rompió como un cristal. «Pero no por usted. Lo haré para demostrar que el talento no necesita uniforme. Y cuando termine, usted mismo le dirá a cada uno de esos ingenieros quién arregló el desastre». «Tienes mi palabra», respondió Roberto, y por primera vez en años esa promesa tenía valor real. Salieron juntos a la calle. El sol de la tarde golpeaba el asfalto, pero Roberto ya no sentía el calor. Sentía una claridad nueva. Al abrir la puerta del coche para Mateo, un gesto que dejó boquiabiertos a los vecinos que miraban, Roberto supo que el viaje de vuelta a la oficina no sería solo un trayecto físico. Iban a entrar en la boca del lobo, donde 20 ingenieros arrogantes esperaban verlos fracasar. Lo que Roberto no sabía era que Mateo no solo iba a reparar un servidor, iba a reescribir las reglas del juego. Y la primera lección estaba a punto de comenzar en cuanto pisaran el mármol frío de la corporación. ¿Estaban listos los expertos para ver cómo un chico de barrio hacía lo que ellos consideraban imposible? Roberto arrancó el motor, y mientras el coche se alejaba, una sonrisa nerviosa se dibujó en su rostro. La verdadera tormenta estaba por desatarse. Las puertas automáticas de la sala de servidores se abrieron con un siseo hidráulico que sonó como un veredicto final. El aire acondicionado, zumbando a máxima potencia para enfriar las máquinas sobrecalentadas, golpeó el rostro de Roberto y Mateo al mismo tiempo. Era un frío clínico, artificial, que contrastaba violentamente con el calor de la vergüenza que aún ardía en las mejillas del CEO. Pero esta vez, la dinámica había cambiado. Roberto no caminaba delante con la arrogancia de un dios del Olimpo tecnológico. Caminaba al lado del hombre que llevaba una gorra de béisbol descolorida y olor a salsa de tomate y orégano. Gustavo, el ingeniero jefe, estaba de espaldas, gritando órdenes incoherentes a un grupo de becarios aterrorizados que tecleaban sin rumbo en sus terminales. Al escuchar los pasos, giró sobre sus talones, con los ojos inyectados en sangre y el nudo de la corbata flojo, señal inequívoca de su desesperación. Cuando vio a Mateo, su rostro se contorsionó en una mueca de incredulidad que rápidamente mutó en furia pura. «Otra vez este campesino», escupió Gustavo.
avanzando 2 pasos amenazantes a ellos. «Seguridad, saquen a esta basura de mi sala de servidores inmediatamente. No tengo tiempo para caridades ni para bromas de mal gusto, Roberto. Estamos perdiendo millones por segundo». Roberto se detuvo en seco. No levantó la voz, no hizo falta. La autoridad real no necesita gritos, necesita silencio. Y el silencio que impuso con una sola mano levantada fue absoluto, congelando a los 20 ingenieros en sus asientos. «El que se va no es él, Gustavo», dijo Roberto con una voz tan gélida que pareció bajar aún más la temperatura de la sala. Gustavo soltó una risa nerviosa, buscando complicidad en las miradas de su equipo, pero nadie le devolvió el gesto. Todos miraban al suelo o a sus pantallas negras. Roberto dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de su supuesto experto estrella. «Durante 5 años me vendiste la idea de que eras insustituible. Me hiciste pagar licencias de software infladas que casualmente pertenecían a empresas de tu cuñado. Me dijiste que el sistema era demasiado complejo para que nadie más lo tocara. Y hoy, cuando todo se derrumbó, tu complejidad no nos salvó». Roberto hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras cayera como plomo. «Tu fraude se acabó, Gustavo. Estás despedido. Y mis abogados te esperarán en el vestíbulo, con una auditoría forense de tu gestión. Ahora, apártate de esa consola». Gustavo palideció. Abrió la boca para protestar, para lanzar una última amenaza sobre sindicatos o demandas, pero al mirar a los ojos de Roberto, vio un abismo en el que no quería caer. Con las manos temblorosas, recogió su maletín de cuero italiano y caminó hacia la salida, arrastrando los pies bajo el peso de una humillación pública que recordaría el resto de su vida. Cuando las puertas se cerraron tras él, el sonido fue el de una guillotina cayendo. La sala quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el zumbido de los ventiladores de los servidores moribundos. Todas las miradas se volvieron hacia Mateo. «Por favor», dijo Roberto, señalando la silla principal, la silla ergonómica de $3,000 que hasta hace un minuto ocupaba Gustavo. «Es todo tuyo». Mateo no se apresuró. Se quitó la gorra con un gesto lento y respetuoso, la dejó sobre la mesa de cristal y se sentó. Sus manos, ásperas por el viento y el trabajo manual, contrastaban con la delicadeza del teclado retroiluminado. Hubo un momento de duda entre los ingenieros jóvenes. ¿Realmente su jefe iba a poner el destino de la corporación en manos de un repartidor de pizza? ¿Cuánto vale un título colgado en la pared si las manos que lo sostienen no saben construir nada? Mateo cerró los ojos un segundo. Inhaló profundamente. Para él, el código no eran solo números y letras, era música. Era una estructura viva que respiraba, y el sistema de Roberto estaba asfixiándose. «No es un error de hardware», dijo Mateo en voz baja, pero en la acústica perfecta de la sala todos lo escucharon. Sus dedos comenzaron a moverse, al principio lento, luego con una velocidad vertiginosa. Clac, clac, clac. El ritmo era hipnótico. Miró a una joven ingeniera que estaba sentada a su derecha, con los ojos llorosos por el estrés. «¿Ves esta línea aquí?», preguntó Mateo, señalando la pantalla con suavidad, sin la condescendencia que usaba Gustavo. «El sistema está tratando de validarse a sí mismo en un bucle infinito, porque alguien le puso demasiadas cerraduras a la puerta. No necesita más seguridad, necesita aire, necesita confianza». La chica parpadeó, sorprendida de que le hablaran como a un ser humano y no como a un recurso. Se acercó. Mateo no solo estaba arreglando el problema, estaba enseñando. Mientras borraba bloques enteros de código redundante y complejo que Gustavo había instalado para justificar su salario, Mateo explicaba la lógica de la simplicidad. «El código debe ser como una buena masa», murmuró Mateo, casi para sí mismo, mientras sus dedos volaban. «Si la trabajas demasiado, se pone dura. Si la dejas ser, crece». Roberto observaba desde atrás, sintiendo una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con el infarto inminente de su empresa y todo que ver con la revelación de su propia ceguera. Había estado buscando talento en las universidades de élite, en los trajes caros, en las palabras rimbombantes, ignorando que la genialidad a veces viaja en una motocicleta vieja bajo la lluvia. De repente, el sonido de las alarmas cesó. Fue instantáneo. Las luces rojas que parpadeaban como ojos demoníacos en las torres de servidores se apagaron una a una, reemplazadas por un azul constante y sereno. El zumbido frenético de los ventiladores disminuyó a un ronroneo suave.
En la pantalla gigante principal, las barras de progreso saltaron del 0% al 100%. Sistema restaurado, integridad al máximo, recuperación de datos completa. Un grito de júbilo estalló entre los ingenieros jóvenes. Algunos se abrazaron, otros miraban a Mateo como si acabaran de presenciar un milagro bíblico. Mateo simplemente retiró las manos del teclado, exhaló el aire que había estado conteniendo y volvió a ponerse su gorra. Su trabajo estaba hecho. La dignidad silenciosa con la que se levantó de la silla valía más que todas las acciones de la compañía. «Ya está listo, señor Roberto», dijo Mateo con voz tranquila. Solo necesitaban limpiar la basura para que la máquina pudiera respirar. Como en la vida. Mateo se giró para irse. Su turno en la pizzería aún no había terminado y tenía una entrega pendiente que probablemente ya estaba fría. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Roberto le bloqueó el camino. «No, Mateo, no te vas a ir». Mateo lo miró, confundido, con la mano aferrada a la correa de su mochila desgastada. «Tengo que trabajar, señor. Si no entrego el siguiente pedido, me descuentan el día». Roberto soltó una risa breve, una risa liberadora que rompió la última barrera de su rigidez corporativa. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una tarjeta magnética dorada, la misma que había arrancado del cuello de Gustavo minutos antes. «Olvida la pizza, Mateo. Olvida los descuentos. Acabas de salvar una empresa de $500 millones mientras me dabas la lección de humildad más grande de mi vida». Roberto extendió la tarjeta. Sus dedos rozaron la tela áspera de la chaqueta de Mateo. Gustavo era un jefe de tecnología, que sabía de política, pero no de máquinas. «Yo necesito a alguien que entienda el alma del sistema. Necesito a alguien que pueda enseñar a estos chicos, no a alguien que los asuste. Te ofrezco el puesto, Mateo, jefe de tecnología de Naviro Corp, con el triple del sueldo que ganaba el fraude que acaba de salir por esa puerta, y acciones de la compañía». La sala quedó en silencio nuevamente. Los ingenieros contenían la respiración. Mateo miró la tarjeta dorada, luego miró sus propias manos, manchadas de grasa y trabajo duro. Pensó en las noches de estudio autodidacta con una computadora prestada, en las facturas médicas de su madre, en las veces que le cerraron la puerta en la cara por no tener un diploma universitario. «¿Es en serio?», preguntó Mateo, con la voz quebrada por primera vez. «Nunca he hablado más en serio en mi vida», respondió Roberto, con los ojos brillantes. «¿Qué dices? ¿Nos ayudas a arreglar esto de verdad?». Mateo levantó la vista. Ya no era el repartidor invisible. En ese momento, bajo las luces azules de los servidores que él mismo había resucitado, era el hombre más poderoso de la habitación. Extendió la mano y tomó la tarjeta. El peso del plástico en su palma se sentía como el peso de un futuro que nunca se atrevió a soñar. «Acepto», dijo Mateo, «pero con una condición». Roberto asintió, dispuesto a darle lo que fuera. «¿Cuál?». «Que estos chicos», dijo Mateo, señalando a los ingenieros jóvenes, «dejen de ser tratados como secretarios y empiecen a escribir código de verdad. Tienen talento, solo necesitan a alguien que crea en ellos». Roberto sonrió, una sonrisa genuina que le quitó 10 años de encima. «Trato hecho». Mientras la sala estallaba en aplausos, Mateo no sabía que, aunque su vida financiera estaba resuelta, su pasado estaba a punto de llamar a la puerta. Porque el éxito repentino atrae miradas, y algunas miradas, ocultas en las sombras de la ciudad, no estaban felices con su ascenso. ¿Qué secreto guardaba Mateo que ni siquiera Roberto, con todos sus recursos, había podido detectar en su investigación de antecedentes? Eso estaba a punto de salir a la luz. El olor a orégano seco y masa ligeramente quemada golpeó a Roberto en el rostro nada más abrir la puerta de cristal. Era un aroma denso, saturado de grasa y especias baratas, muy diferente al perfume de sándalo y aire acondicionado purificado que solía respirar en su oficina de la planta 40. Hace 6 meses, el simple hecho de pisar un lugar así le habría provocado una mueca de disgusto, un gesto instintivo de superioridad. Pero hoy, bajo el zumbido intermitente de un letrero de neón que parpadeaba con la palabra «abierto», Roberto sintió algo que no había experimentado en años: paz. Nadie se giró cuando entró. Para los clientes habituales de aquella pequeña pizzería en el barrio obrero, él era solo otro hombre de traje que probablemente se había perdido o que buscaba una cena rápida antes de volver a su torre de marfil.
Roberto aflojó el nudo de su corbata de seda, un gesto que antes consideraba una falta de protocolo, y buscó con la mirada. Allí estaba, en la mesa del fondo, junto a la ventana que daba a la calle transitada. Mateo ya no llevaba el casco bajo el brazo, ni el chaleco reflectante manchado de salsa de tomate. Vestía una camisa sencilla, de algodón azul claro, planchada con esmero. No había lujos en su ropa, pero había una dignidad nueva en su postura. Ya no tenía los hombros encorvados por el peso de la invisibilidad social. Cuando sus miradas se cruzaron, el joven no bajó la vista como solía hacer el repartidor asustado que temía ser despedido. En su lugar, sonrió. Roberto se acercó y sin esperar formalidades extendió la mano. El apretón fue firme. La mano de Mateo, esas mismas manos que habían tecleado el código salvador que 20 ingenieros con doctorados no pudieron descifrar, se sentía cálida y humana. «Gracias por venir, señor Roberto», dijo Mateo, señalando la silla de plástico frente a él. «Por favor, Mateo, solo Roberto», respondió el CEO, sentándose y notando lo inestable que era la mesa. Una pata cojeaba, pero le pareció el detalle más auténtico del mundo. «No he venido como tu jefe hoy. He venido porque te debía una pizza, pero esta vez la pago yo, y nos la comemos aquí, nada de entregas a domicilio». Una camarera dejó una pizza mediana de pepperoni en el centro de la mesa. El vapor subía en espirales hipnóticas. Roberto tomó una porción con la mano, manchándose los dedos de grasa, y le dio un mordisco. El sabor era intenso, salado, real. Mientras masticaba, observó a Mateo. «Han pasado 3 meses desde que te nombramos jefe de seguridad lógica en la empresa. ¿Cómo se siente tu madre?» La expresión de Mateo se suavizó, y por un segundo Roberto vio el brillo de lágrimas contenidas en sus ojos. Esa era la verdadera historia detrás del genio informático, no la ambición de poder, sino el amor de un hijo. «El tratamiento funcionó, Roberto. Los mejores especialistas, los que pudimos pagar gracias al bono y al nuevo seguro médico, dijeron que está en remisión completa. Ayer pudo salir al jardín por primera vez en un año. Me dijo que quería conocer al hombre que salvó a su hijo. Le dije que usted no me salvó a mí, que nos salvamos mutuamente». Roberto sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de ansiedad ni de estrés por la quiebra inminente. Era gratitud. Recordó aquella noche fatídica en la sala de servidores, el frío metálico de las máquinas, el silencio aterrador de sus ingenieros de élite paralizados por el miedo, y la figura solitaria de este repartidor de pizza conectando su vieja laptop llena de pegatinas para reescribir el destino de la corporación. «Tú me salvaste de algo peor que la bancarrota, Mateo», confesó Roberto, dejando la corteza de la pizza en el plato de cartón. «Me salvaste de mi propia ceguera». El CEO se reclinó en la silla de plástico, ignorando la incomodidad. Miró a través de la ventana a la gente que pasaba por la calle. Obreros, estudiantes, madres con carritos, ancianos. Antes solo veía masas, estadísticas, consumidores potenciales. Ahora se preguntaba cuántos genios ocultos caminaban por esa acera, invisibles ante los ojos de un sistema obsesionado con los títulos universitarios y las apariencias. «¿Sabes qué hice esta mañana en la junta directiva?», preguntó Roberto. Mateo negó con la cabeza mientras bebía un sorbo de refresco. «Rompí el protocolo de contratación de recursos humanos. De ahora en adelante, los títulos son opcionales en mi empresa. Hemos instaurado pruebas de talento ciego. No me importa si vienen de Harvard o si aprendieron a programar en un cibercafé mientras esperaban el próximo pedido de pizza. Si tienen el talento, tienen el puesto. Lo llamamos la iniciativa Mateo». El joven soltó una carcajada, un sonido limpio y honesto que resonó en el pequeño local. Roberto se unió a él. 2 hombres de mundos opuestos, unidos por una pizza grasienta y una verdad universal que había tardado demasiado en salir a la luz. La brecha social que parecía un abismo insalvable hacía unos meses se había cerrado en esa mesa coja. «No solo cambiaste el código de mis servidores, Mateo», continuó Roberto, bajando la voz, adoptando un tono casi confesional. «Cambiaste el código de mi vida. Me hiciste entender que la arrogancia es el virus más peligroso para un líder, y que la humildad es el único cortafuegos que realmente funciona». Mateo asintió en silencio, aceptando el reconocimiento no con orgullo, sino con esa tranquilidad de quien siempre supo su valor, aunque el mundo se negara a verlo.
Miró sus manos, esas manos que habían amasado masa y escrito algoritmos complejos con la misma destreza. Solo hice lo que tenía que hacer, Roberto. A veces, cuando tienes hambre, aprendes a cocinar con lo que hay. Y cuando tienes necesidad, aprendes a arreglar lo que otros dan por roto. La frase quedó flotando en el aire, cargada de una sabiduría que no se enseña en las escuelas de negocios. Roberto miró su reloj, un Patek Philippe de miles de dólares, y luego miró la pizza de $10. La ironía era deliciosa. Todo el dinero del mundo no había podido comprar la lealtad ni la competencia que había encontrado en este chico. Se quedaron allí una hora más, hablando no de códigos ni de acciones bursátiles, sino de la vida. De la madre de Mateo, de la soledad que Roberto sentía en su mansión vacía, de los sueños que aún quedaban por cumplir. Al salir de la pizzería, la noche había caído sobre la ciudad. El aire fresco les golpeó la cara. Roberto se detuvo junto a su coche de lujo aparcado en la acera, un contraste brillante frente a las fachadas desgastadas del barrio. «Nos vemos el lunes en la oficina, jefe de seguridad», dijo Roberto, abriendo la puerta del conductor. «Allí estaré, señor». «Digo, Roberto», respondió Mateo con una sonrisa ajustándose el cuello de la camisa. Mientras el coche se alejaba, Mateo se quedó de pie en la acera, bajo la luz del neón que parpadeaba. Ya no era el chico invisible, ya no era solo el repartidor. Sacó su teléfono y marcó un número. «¿Mamá? Sí, ya voy a casa». «No, no estoy trabajando extra, solo estaba cenando con un amigo». «Sí, mamá, todo va a estar bien». Al otro lado de la ciudad, Roberto conducía en silencio, sin encender la radio. No necesitaba ruido. Por primera vez en años, su mente estaba clara. Pensó en los miles de currículums que su empresa había descartado en el pasado por no tener el formato correcto, por la foto, por el apellido, por la dirección postal. Sintió un escalofrío de vergüenza, pero también de esperanza. ¿Cuántos Mateos más hay ahí fuera, esperando a que alguien les abra la puerta en lugar de cerrársela en la cara? Roberto sonrió al ver su reflejo en el retrovisor. Ya no veía al CEO intocable y perfecto. Veía a un hombre que acababa de aprender la lección más importante de su carrera. Nunca juzgues un libro por su portada, porque a veces las historias más extraordinarias están escritas en papel barato y escondidas en los lugares más humildes. Y mientras el semáforo cambiaba a verde, Roberto supo que el verdadero éxito no era salvar la empresa, sino haber recuperado su propia humanidad en el proceso. El futuro ya no le daba miedo, porque ahora sabía dónde buscar el talento. En todas partes. ¿Y tú, que has seguido esta historia hasta el final, alguna vez te han juzgado por tu apariencia en lugar de tu habilidad? La próxima vez que veas a alguien con un uniforme sencillo, recuerda a Mateo. Quizás estés mirando a la persona que podría cambiar el mundo si tan solo alguien le diera una oportunidad.